Bueno, primero que todo, saludar a todos los alumnos y alumnas. Un gusto estar con ustedes acá, un gusto siempre reunirme con trabajadores, con funcionarios, con dirigentes, ¿no es cierto? Y también siempre un gusto volver a mi querida universidad. Así es que, nada, a ver, a ver, las reglas de la clase que podemos fijar son las siguientes. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier participación que quieran hacer, por favor, háganla nomás, interrúmpanme. Yo a mis 34 años, 33 años, ya estoy medio sordo y medio ciego, así es que interrúmpanme nomás, no levanten la manito, simplemente hablen y yo voy a estar aquí atento para que podamos conversar, ¿ya? La idea es que precisamente podamos conversar. Yo les voy a contar algunas cosas, ¿no es cierto? El día de hoy vamos a conversar sobre algunos temas que me parece relevante que conversemos, pero la idea es esa, que podamos entre todos conversar, ¿ya? En la medida que ustedes quieran, por supuesto, si no, hago una clase tradicional, digamos, y les cuento todas las cosas que les tenía para contar. Bien, em, quiero compartir una pequeña presentación que preparé. Estoy aquí, a ver si logro compartir la pantalla. Sí, le Mm, digo mm, host, ¿me mm. avisa cualquier cosa? Ahí sí. Ahí sí, Sí, no sé qué están viendo, si ven una pantalla negra o ven mi pantalla de PPT. se ve súper, profe. La pantalla. Perfecto, buenísimo, buenísimo. Bueno, a ver. Ya, ahí entiendo que se ve desde el principio. Bueno, yo entiendo que ustedes ya en la sesión anterior pudieron conversar algunos aspectos generales de lo que dice relación con el sector público en relación con el empleo, con el trabajo, ¿no es cierto? En el sector público, así como en el sector privado, ¿no es cierto? También se realiza trabajo. Pero vamos a ver, y ustedes ya lo vieron la clase pasada, ¿no es cierto? El régimen jurídico o los regímenes jurídicos, porque hay más de uno, ¿no es cierto? Las normas, para decirlo en simple, las leyes, ¿no es cierto?, que regulan el sector público en materia de empleo, de trabajo, no son las mismas, o no siempre van a ser las mismas, para ser más precisos, que las del sector privado. Entonces, la idea es que en la clase de hoy podamos conversar un poquito el porqué de esto, ¿no es cierto? Y yo seleccioné dos o tres temas que estaban pensados, ¿no es cierto?, en la programación del curso y que a mí me parecen especialmente relevantes también para que los conversemos. ¿Ya? Em, a ver, yo sé que esto lo conversaron ayer, ¿ya? O sea, el martes, pero no puedo no mencionarle algunas cosas un poquito generales acerca del por qué existen estos dos sistemas distintos, ¿no es cierto? Y cómo es que se vinculan. Entonces, lo primero que yo les tengo que mencionar es desde la arista del lado privado, por así decirlo, o de la normativa que está pensada naturalmente para el sector privado, que es el derecho del trabajo y especialmente el código del trabajo, ¿no? En esta materia de empleo público van a ver ustedes siempre, a nivel académico, los que hacemos clases, ¿no es cierto? Siempre estamos un poquito divididos porque los laboralistas, ¿no es cierto? Los que nos dedicamos al derecho del trabajo y por ende en mayor medida al sector privado, tenemos siempre arduas discusiones con la otra perspectiva, que es la de los abogados que se dedican al derecho administrativo, ¿no? Los abogados que se dedican precisamente al funcionamiento de la administración del Estado y también les toca ver situaciones, ¿no es cierto?, y casos relativos al empleo público. Y solemos tener perspectivas bien distintas. Yo desde ya me sincero, mi perspectiva va a tratar de ser lo más neutral posible, pero va a haber seguramente algunos momentos en que se me note mi vocación más laboralista, ¿no es cierto? Y más protectora, si se quiere, de los trabajadores y funcionarios en ese sentido. Pero me interesa primero marcar bien la diferencia para que después podamos ver los puntos en común, ¿ya? Y analizar cuáles son los aspectos esenciales de cada una. Lo primero, desde el enfoque del derecho del trabajo. El derecho del trabajo es una disciplina, y esto los que son dirigentes yo creo que lo saben, ¿no es cierto? Es una disciplina más bien joven. Es una disciplina que tiene 200 años, ciento y tantos años, ¿no es cierto? Que a nivel jurídico, del desarrollo del derecho, ¿no es cierto? Es nada, es muy poquito si lo comparamos con el derecho civil, ¿no es cierto? Que tiene miles de años, ¿no es cierto? Con el derecho penal, que también tiene una cantidad inmensa de años. El derecho del trabajo es nuevito, es una disciplina moderna, es una disciplina que está en formación, es una disciplina joven, como les digo ahí, y que por lo tanto está en desarrollo, está creciendo, ¿ya? Y como está creciendo, todavía no están del todo claros sus límites. Para decirlo en un lenguaje un poquito más disruptivo, si ustedes quieren, las fronteras del derecho del trabajo, hasta dónde llega el derecho del trabajo, hasta dónde va a proteger el derecho del trabajo y a quienes no va a proteger, es una cuestión que todavía está en disputa, ¿no?
está en disputa a nivel legislativo, a nivel económico, a nivel de organizaciones sindicales, ¿no es cierto?, de funcionarios, etcétera. El derecho del trabajo vive un periodo de crecimiento, de desarrollo, y en el que se expande a áreas en las que normalmente no tenía ningún grado de participación. Ahora vemos aplicación de leyes laborales en fenómenos nuevos o fenómenos en los que antes no se aplicaba el derecho del trabajo, ¿no es cierto? Y vemos fenómenos, también el fenómeno contrario, ¿no? Vemos cómo muchas veces el derecho del trabajo se retrae, se contrae, ¿no es cierto? Y deja de regular, deja de proteger, ¿no es cierto?, en determinados ámbitos. Me interesa en todo caso centrarme ahora en la idea de expansión del derecho del trabajo, es decir, cómo el derecho del trabajo va insertándose en áreas de la sociedad que antes no regulaba. Un ejemplo muy claro que todos van a entender. Ahora tenemos regulación laboral en materia, por ejemplo, de repartidores, repartidores de comida, ¿no es cierto? Típicos Uber Eats, pedidos ya, etcétera. O incluso también de conductores de Uber, de Cabify, de plataformas, ¿no es cierto? El derecho del trabajo llegó hasta allá, pero en sus inicios, como es un fenómeno nuevo, no había norma laboral alguna que protegiera a esas personas que hacen reparto de comida, ¿no es cierto?, que realizan labores de conducción. Personas que, al igual que en cualquier trabajo, ¿no es cierto?, también están expuestos a riesgos, están expuestos a accidentes, necesitan cotizar, ¿no es cierto?, para su vejez, para su salud, etcétera. Y el derecho del trabajo ha ido avanzando hacia allá. Un fenómeno similar lo vemos a propósito de la función pública, los trabajadores de la administración del Estado, los funcionarios públicos, ¿no es cierto? El derecho del trabajo ha vivido un fenómeno de expansión hacia ese lado, ¿no es cierto?, de la vida social. Ha regulado, se está inmiscuyendo, ¿no es cierto?, en un terreno que antes le era ajeno como lo es la función pública, los funcionarios, ¿no es cierto?, y las personas que trabajan para el Estado. Em, y eso es, a mi entender, podemos conversarlo, ¿no es cierto?, una buena noticia. Y se produce este fenómeno que los autores, ¿no es cierto?, pomposamente llaman laboralización de la función pública, que no es otra cosa sino las leyes laborales protegiendo, regulando, ¿no es cierto?, a personas que antes no tenían esa protección. Em, Ahora, la pregunta es, ¿por qué en principio están separados, ¿no es cierto?, el derecho del trabajo, el trabajo privado, ¿no es cierto?, con el trabajo que se produce en el ámbito de la administración del Estado, ¿no es cierto?, en el sector público. Y la primera idea que sostienen en ese sentido las personas que se dedican a el derecho administrativo, sobre todo, ¿no?, que trabajan en el ámbito del Estado desde la perspectiva jurídica, ¿no es cierto?, es que sostienen que hay intereses distintos, ¿no? En el ámbito público habría un interés público comprometido, a diferencia del derecho del trabajo, ¿no es cierto?, o el ámbito privado, en que el interés que regula el derecho del trabajo, ¿no es cierto?, es un interés meramente privado, porque el trabajo en el sector privado se produce entre personas privadas, trabajadores privados, ¿no es cierto?, para empresas privadas y por lo tanto envuelve fines únicamente particulares. Lo contrario pasaría en el sector público, que envuelve siempre un interés público, un interés social. Y eso implicaría, ¿no es cierto?, que los funcionarios de la administración del Estado, las personas que trabajan, ¿no es cierto?, para el Estado, estén sujetos a normas distintas, con regulaciones diferentes y con estándares incluso más elevados, ¿no? Y entonces, la vinculación que se produce entre el funcionario y su empleador, por decirlo así, entre comillas, ¿no es cierto?, y la persona a la que le presta servicios, es una vinculación de nombramiento. El Estado nombra a un funcionario para que preste servicios, ¿no es cierto? Versus lo que ocurre en el sector privado, en que lo que hay es un contrato de trabajo. El empleador privado no nombra a un trabajador, sino que libremente las partes acuerdan un contrato de trabajo. Se produce una figura entonces, eh, digamos, que genera alguna diferencia en el ámbito cómo se relacionan. Tienen entonces lógicas distintas, ¿ya? En principio. No obstante lo anterior, si bien es cierto, algo de efectivo, algo de verdad hay en que son lógicas distintas y que efectivamente uno envuelve un interés privado y otro un interés público, la verdad es que en el sector privado también hay un cierto interés público envuelto, ¿no? Hay un interés social en que las relaciones laborales, aunque sean del sector privado, se desarrollen de una manera justa, se desarrollen de una manera legítima, ¿no es cierto? Y con algún grado de igualdad. Y en el sector
público, por el contrario, también vemos intereses individuales envueltos, ¿no? No podemos hacer desaparecer los intereses y los derechos de los funcionarios, sino que también sus intereses particulares, ¿no es cierto?, para poder desarrollar sus fines, sus planes de vida, crecer con su familia, etcétera, también están envueltos en la relación pública. No podemos perder de vista que el trabajador del sector público, ¿no es cierto?, el funcionario, también depende económicamente, en definitiva, de su trabajo, al igual que el trabajador del sector privado. Y esa igualdad, ¿no es cierto?, ese punto de encuentro, en definitiva, se va a tornar importante para efectos de que vamos a ver que hay regulación, tanto del sector público como del sector privado, ¿no es cierto?, que regulan este fenómeno del empleo público. Se trata entonces de lógicas distintas en la función pública, en la administración del Estado y en el derecho del trabajo privado, pero eh, no del todo distintas, ¿ya? Y me interesa resaltar esas similitudes. Esta diferencia que yo les comento hace, y esto ustedes lo vieron latamente el día martes, así es que no me voy a detener ahí, pero hace que existan normas distintas. Y en el sector público ustedes ya lo vieron, ¿no es cierto? Está el estatuto administrativo como una de las reglas esenciales, está la ley orgánica de bases generales de la administración del Estado también como una norma central. Hay también estatutos especiales según el ámbito o el servicio de que se trate, ¿no es cierto? Hay un ámbito, hay un estatuto especial para las Fuerzas Armadas, para las municipalidades, para el sector salud, ¿no es cierto? Etcétera. Hay estatutos del sector público que son especiales según el ámbito del que se trate. También el Código del Trabajo en algunos ámbitos, como ustedes ya vieron en la clase pasada, aplica en el sector público, ¿no es cierto? Y también una regulación a honorarios, que nos vamos a detener en un ratito más con algún detalle en esa regulación. ¿Ya? Se produce entonces, como ustedes pueden ver, con normas públicas y normas privadas, un verdadero régimen mixto. Es decir, aún en el caso de los funcionarios públicos, ¿no es cierto?, a quienes se aplica el estatuto administrativo, igualmente el Código del Trabajo va a aplicar en algunas materias, en algunos ámbitos que vamos a ver, ¿no? Además, como les decía, otros servicios públicos tienen un estatuto especial, ¿no es cierto?, que regula a sus funcionarios, y a esos estatutos especiales se les va a aplicar supletoriamente también el estatuto administrativo, también el Código del Trabajo incluso en algunos casos. O sea, esta diferenciación tan clara que hablábamos al principio se va tornando cada vez más difusa. Les pongo un ejemplo. Les doy un ejemplo clarísimo de esta diferencia, ¿no es cierto?, entre el sector público y el sector privado. Les propongo como ejemplo el término de la relación. El término de la relación funcionarial por una parte y el término de la relación del contrato de trabajo por otra. ¿Cómo termina, no es cierto, la relación funcionarial, la relación entre el trabajador del Estado y el Estado? Bueno, fundamentalmente tenemos aquí, según el tipo de contrato del que se trate o el tipo de vinculación de que se trate, que ustedes vieron en la clase pasada, se puede producir el término de distintas maneras. Por ejemplo, un trabajador de planta podría terminar perfectamente por destitución, ¿no? En la relación funcionarial. Si estamos hablando de una persona que está contrata, podemos hablar de un término, por ejemplo, anticipado del contrato o por no renovación, ¿no es cierto?, habiendo cumplido el plazo de un año de la contrata. Si estamos hablando de un funcionario o un trabajador del sector público más bien a honorarios, también podemos terminar anticipadamente el contrato, ¿no es cierto? Y ese contrato de honorarios también puede terminar por la no renovación del mismo en caso de que esté sujeto, que prácticamente siempre lo va a estar, ¿no es cierto?, por definición, a plazo. Y por último, también hay algunos regímenes especiales de terminación en los que no nos vamos a detener, ¿no es cierto?, por ser demasiado específicos, pero por ejemplo, en los casos de alta dirección pública, que ustedes saben son trabajadores en principio de exclusiva confianza, también hay normas especiales para la terminación. Eso es lo que ocurre en el sector público, ¿no es cierto? Un estatuto, o más bien reglas diferenciadas de términos según el tipo de vinculación que exista entre el trabajador o funcionario, ¿no es cierto?, y el Estado. En el sector privado, por el contrario, tenemos una manera distinta jurídicamente de determinar el contrato de trabajo. Y ustedes van a ver, y me imagino que a lo mejor ya la estudiaron, no sé si en este curso o en otro, pero van a ver que hay causales en el Código del Trabajo de terminación. Al igual que en el sector público, en el sector privado no se puede desvincular porque sí, debe haber un fundamento detrás y no cualquier fundamento, sino que debe haber un fundamento legal. En Chile únicamente se puede desvincular en el sector privado por las causales de término que establece la ley en los artículos 159, 160 y 161 y 163 bis del Código del Trabajo. Ahí está el régimen de terminación, ¿no? Entonces vemos claramente dos sistemas distintos de terminación
del vínculo entre el trabajador o funcionario, ¿no es cierto?, y el Estado o el empleador privado. ¿Ya? Se los dejo ahí como ejemplo de esta diferencia. ¿Cuál es la pretensión? ¿Cuál es el objetivo? ¿No es cierto? Desde la perspectiva de lo administrativo, de lo público, que el estatuto público, ¿no es cierto? El estatuto administrativo, los estatutos especiales, generen un verdadero modelo de regulación integral, es decir, que regule lo más abarcativo posible, ¿no es cierto?, el empleo público. ¿Ya? Contenido entonces en un estatuto jurídico distinto, diferenciado del sector privado, y que asegure derechos a los funcionarios, ¿no? Estabilidad en el cargo, promoción, ascenso, ingreso, ¿no es cierto? Los deberes, los derechos de estos funcionarios y también la responsabilidad a la que pudieran dar lugar sus actos, ¿ya? Esa es un poco la idea del estatuto administrativo y de la legislación especial al respecto en el sector público. Pero, pero, no se ha podido regular todo en el sector público. Hay un déficit regulatorio importante. Eh, y eso ha generado que sea necesario que el derecho del trabajo, es decir, el derecho del sector privado, ¿no es cierto?, venga a regular algunos aspectos de lo público. Y entonces se produce este encuentro de estos dos mundos, ¿no?, del sector público y del sector privado, con algunas áreas en común. Y yo les marqué ahí algunas de las que a mí me parecen más relevantes, quizá, de conversar si ustedes quisieran. Por ejemplo, en materia de maternidad y de subsidios, de derechos de maternidad, ¿no es cierto?, de protección de la maternidad, existen un estatuto común en el sector público y el sector privado. O para decirlo en otros términos, ¿no es cierto?, las reglas del sector privado aplican directamente en el sector público. También ocurre algo similar en las normas relativas a los accidentes. Por regla general, ¿no es cierto?, y a la seguridad y la salud en el trabajo, las normas del sector privado tienen algún grado de aplicación relevante en la administración del Estado. Otro ámbito donde las reglas del derecho privado y en particular el Código del Trabajo también aplican en el sector público y esto de una manera bien clara y bien abundante, la verdad, lamentablemente, son las reglas de la subcontratación. El fisco, el Estado, subcontrata y es empresa mandante, ¿no? Y en ese sentido, también se regula bajo las reglas del Código del Trabajo que están, ¿no es cierto?, en los artículos 183 ahí siguientes a propósito de la subcontratación. ¿Ya? También aplican de manera directa entonces al Estado las reglas sobre subcontratación. Doy un ejemplo clarito que me toca ver cada cierto tiempo. Eso, en qué casos, por ejemplo, de Sí, subcontratación? por ejemplo, me tocó hace poquito demandar, chuta, estamos grabando, ya, entonces va a ser un ejemplo teórico, no es algo que me pasó a mí. Una demanda se produce en contra del Serviu, por ejemplo, ¿no? Que es claramente un servicio público, ¿no es cierto? Que tiene un grado de vinculación con el Estado, no es del sector privado, ¿no es cierto? Pero que mediante figuras bien complejas, y esto nunca es tan sencillo, pero que contrata el Serviu con entidades que se denominan entidades patrocinantes, que son personas de derecho privado que a su vez contratan con empresas para la construcción. Por ejemplo, el Serviu detecta, ¿no es cierto? O el MINBU, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, detecta que faltan casas en tal localidad en la sexta región, en El Olivar, por ejemplo. Entonces, son solo ejemplos que se me ocurren nomás, no tienen nada que ver con la realidad. Faltan casas allá, entonces contrata el Servio, ¿no es cierto?, con una entidad patrocinante formada por vecinos, por personas que están interesadas en aquello, ¿no es cierto?, en adquirir viviendas sociales, y a su vez contratan con una empresa constructora, ¿no es cierto?, para que esta empresa constructora, con sus propios trabajadores, construya estas viviendas sociales que luego el Servio va a entregar a las personas beneficiarias. Se construyen entonces las casas gracias al trabajo, ¿no es cierto?, de los trabajadores de estas empresas constructoras, e imagínense que ocurre un accidente de un trabajador del sector privado, ¿no es cierto? Ese trabajador del sector privado, ¿no es cierto?, va a poder demandar, en principio, con todos los requisitos que se tienen que cumplir, etcétera, pero en principio puede demandar y ganar, ¿no es cierto?, no solo en contra de su empleador directo, que es una empresa del sector privado, sino que podría demandar directamente al Servio y obtener las indemnizaciones correspondientes por parte de dicha empresa mandante, que es una empresa o un servicio, ¿no es cierto?, del ámbito público. Se vinculan entonces ambos mundos y se aplican reglas del estatuto privado, ¿no es cierto?, al ámbito
público. Y la subcontratación es un ejemplo clarísimo, sobre todo en el mundo de la construcción, pero también en otros, ¿no? Otro ejemplo de un ámbito en el que aplican reglas del derecho privado, ¿no es cierto?, del Código del Trabajo directamente en el sector público, salvo que esté regulado en los estatutos especiales. Si no está regulado, aplica directamente, ¿no es cierto?, el Código del Trabajo, dice relación con los derechos fundamentales. Y ahí me voy a detener un ratito más en eso, en un ratito más, porque me parece extremadamente relevante, ¿ya? Em, y ahí les dejo entonces esos 4 ejemplos de ámbitos en los que el mundo privado y el mundo público se cruzan, que fíjense ustedes, esto es lo relevante, nacen de necesidades que son comunes, tanto al funcionario público como al trabajador del sector privado. El funcionario público no es una persona distinta, con necesidades distintas ni carencias distintas, ¿no es cierto?, de las del sector privado. Tienen en su mayoría de los casos, ¿no es cierto?, las mismas necesidades, el trabajo implica lo mismo para ellos, ¿no? Una necesidad o una forma, ¿no es cierto?, de obtener el dinero para sobrevivir y para autorrealizarse también, ¿no? ¿Por qué no? Pero no es muy distinto el fenómeno del trabajo en ambos mundos. Y por eso se cruzan en fenómenos como este. O sea, las trabajadoras del sector público también tienen necesidad de protección de la maternidad, los trabajadores y trabajadoras del sector público también necesitan protección de su salud, ¿no es cierto? Los trabajadores subcontratados también requieren protección por parte del sector público y desde luego, ¿no es cierto? Ambos tipos de trabajadores, tanto funcionarios como trabajadores del sector privado, requieren protección de sus derechos fundamentales. Por ejemplo, requieren protección en caso de acoso, requieren de acoso laboral, requieren que se les proteja en casos de acoso sexual, ¿no es cierto? En casos de vulneración a su honra, entre otros, ¿no? Lo vamos a ver en detalle en un ratito más. Em, ¿Vamos bien hasta aquí, cierto? Súper, perfecto. Muchas gracias, doña Rosa. Em, a ver, como les comentaba, esto ustedes ya lo saben, lo vieron en la clase pasada, ¿no es cierto? Así que 2 líneas solamente. En general se ha establecido esta distinción. El empleo público en Chile tiene distintos estatutos, tiene distintos regímenes, ¿no es cierto? Y formas de contratación. Ustedes ya lo vieron, planta, contrata, incluso honorarios. Em, y eso tiene que ver con la función que ejercen estos funcionarios, ¿no? Y respecto de los honorarios, surge la pregunta. Ustedes vieron la clase pasada que los honorarios son trabajadores civiles, ¿no? No son funcionarios públicos en estricto rigor. Los funcionarios públicos son los trabajadores que están en planta, ¿no es cierto? Y a contrata. Pero igual tenemos ahí una cantidad no menor, ¿no es cierto?, de trabajadores honorarios trabajando en el sector público, ¿no es cierto?, al lado del trabajador a contrata, a veces haciendo las mismas funciones del trabajador a contrata o del trabajador de planta, ¿no? Entonces lo digo con conocimiento de causa, yo trabajé honorarios algunos años en el sector público. Entonces, la pregunta que surge respecto de ellos es, bueno, ¿son funcionarios públicos o no? ¿No es cierto? ¿Tienen los mismos derechos y obligaciones? Y la verdad es que la Contraloría, en diversos dictámenes, ha entendido que si bien es cierto, los trabajadores honorarios no son funcionarios públicos en el sentido que lo son los trabajadores a contrato y los funcionarios a planta, ¿no es cierto? Sí tienen la calidad de servidores públicos, que es el concepto que usaba la Contraloría en este punto, ¿no? Y en esa calidad de servidores públicos, la Contraloría también les extiende, ¿no es cierto?, la responsabilidad o deberes más bien de probidad administrativa. O sea, las normas de los funcionarios públicos respecto de probidad van a aplicar incluso a los trabajadores honorarios que estén prestando servicios en la administración del Estado. A ver, entonces tenemos por un lado estatutos del sector público, estatuto administrativo, estatutos especiales e incluso trabajadores honorarios, pero también el Código del Trabajo, como ya vimos, va a regular varios ámbitos del sector público. Y ello está, para el que lo quiera buscar, en el artículo 1 del Código del Trabajo. Fíjense, no en el 20 ni en el 500, ¿no? Está en el artículo primero, y eso es bien relevante, porque el artículo primero del Código del Trabajo, para el que lo ojee por ahí, ¿no es cierto?, delimita cuál es el ámbito de aplicación, justamente, es decir, a qué personas y a qué tipo de trabajadores se les van a aplicar los 500 y tantos artículos que tiene el Código del Trabajo, ¿no? Y en ese sentido, la norma es clara, dice, en los aspectos o materias no regulados en sus estatutos, y siempre que no fueran contrarias a estos últimos, ¿no es cierto?, se va a aplicar el Código del Trabajo en el sector público. De manera supletoria, sí, de manera que se aplique solo respecto de los ámbitos que no tienen norma regulada, ¿no es cierto?, o norma regulatoria en el sector público. De todas maneras,
de manera, si ustedes quieren, supeditada, ¿no? De manera subordinada a si hay o no regulación propia en el sector público. Pero si no la hay, en el sector privado, en el sector público vamos a aplicar el Código del Trabajo sin mayores inconvenientes. Y además, como les decía, en este cruce de mundos, y con esto ya terminamos esta introducción y esta primera parte que a ustedes les sonó un poquito repetida, ¿no es cierto? Porque algo vieron la clase pasada sobre esto que les estoy contando. Hay algunos aspectos que son especialmente relevantes para los funcionarios, que es lo que a mí me importa destacar el día de hoy, ¿no? Y que además tienen algunos tintes laborales, como les digo, ahí no tienen un olorcito a normas de protección del trabajador más que de estatuto administrativo, ¿no? A pesar de que el estatuto administrativo también tiene normas de protección, eso no lo estoy desconociendo, ¿ya? ¿Cuáles son esos aspectos especialmente relevantes para todo funcionario público, ¿no es cierto? Primero que todo, los derechos fundamentales. Sigue surgiendo esta idea de derechos fundamentales. Voy a volver sobre ella en detalle en un ratito más. Y de no discriminación en general en los funcionarios, ¿no es cierto? Pero también en el ingreso a su función. También las desvinculaciones, cómo termina el empleo en el sector público y en el sector privado, es un tema sensible para los funcionarios, ¿no es cierto? Las calificaciones que obtienen, ¿no? Ustedes saben que en el sector público las calificaciones tienen una especial relevancia, ¿no es cierto? Porque permiten ir generando una carrera al interior del sector público. Y por último, las reglas sobre responsabilidad administrativa. ¿Qué pasa si mi conducta se aleja un poquito de los deberes, no es cierto, funcionarios? ¿Cuál va a ser mi responsabilidad administrativa y cuáles son los efectos que ello va a tener? ¿Ya? Entonces hay aspectos especialmente relevantes para los funcionarios públicos y que tienen un aire laboral, ¿no es cierto?, y que vamos a ver ahora. El primero de esos ámbitos tiene que ver con los derechos fundamentales, ¿ya? Los derechos No, fundamentales, yo sé que... profe, antes Sí, de que sí, siga, Verusca, perdón, sí, 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 dígame. antes de que siga, es que eh, mi consulta sobre los horarios, pero sin intención de extenderme, ¿qué Sí, viene a regir o qué viene a cambiar el convenio de prestación de servicios? Porque antiguamente para prestarle servicios a determinadas entidades del Estado, por ejemplo los hospitales, y lo digo también con ejemplo de causa porque fue mi caso, ujú, tú ajá, bastaba con que le hicieras la boleta de honorario, firmaras sí, algunos papeles internos con el monto que ellos te iban a pagar, ¿cierto? La unidad a la que tú correspondías, esa unidad ujú, efectivamente avalaba que tú te presentabas a trabajar y con eso te pagaban. sí, Pero después cuando pasa lo de exactamente, la pandemia, empieza a existir lo del convenio de prestación de servicios y ahí se empieza a regular, ¿cierto? Todo este tema que usted mencionó sobre la probidad, sí, sobre las condiciones de la fecha en la que dura la prestación de servicios. Entonces se empezó a firmar mensualmente o por cada cierto periodo sí. Y estos uno tiene que convenios. hacer un informe y te pagan contra el informe, además de la boleta. Exactamente, pero el convenio de prestación de servicios, ¿qué viene a cambiar y qué es lo positivo en este caso? Porque antes siento Sí. que estabas muy en el aire y por lo menos el convenio tú te llevas una copia y tienes un respaldo. Exactamente, exactamente. Para contestar la pregunta, voy a decir algo breve y luego voy a volver sobre eso, porque tiene que ver con una regulación, como usted muy bien dijo, hay un cambio en la regulación, que no es un cambio necesariamente en la regulación legal, sino que en cómo la Contraloría ha entendido el trabajo honorario en el sector público. Voy a volver sobre eso, pero como para no eludir la pregunta, voy a decir lo siguiente. La idea de el honorario en el sector público es, como todo honorario, ¿no? En el sector privado también. En el sector privado la figura del honorario también genera problemas no menores, ¿no? Y muchas veces, como honorarios, se encubren relaciones que son laborales, que son distintas. Una relación laboral del sector privado es, en principio, una relación distinta de una relación del Código del Trabajo, digo, de un trabajador, es distinta a una regulación de honorarios, sea en el sector público o en el sector privado. ¿Ya? Los honorarios son un problema, por así decirlo. No es que sea un, digamos, suelen ser un mecanismo, el contrato de honorarios, de encubrimiento, sea de relaciones laborales privadas o de relaciones más permanentes en el sector público que debieran ser contratas o incluso planta en algunos casos. Es decir, la figura del honorario se ha degenerado, por así decirlo, en muchos, tanto en el sector privado como en el sector público, y ha permitido encubrir situaciones que, en definitiva, debieran ser reguladas o por el Código del Trabajo o por el Estatuto Administrativo. ¿Por qué se usa esa figura del honorario para eso? Por una cuestión muy sencilla. El contrato honorarios, como ustedes algo vieron en la clase pasada, es un contrato civil, ¿ya?
Y esto aquí, me van a perdonar, voy a tratar de ser lo más como explícito posible, porque puede ser medio enredado, pero un contrato que los abogados llamamos civil es un contrato en el que las partes que firman ese contrato, ¿no es cierto?, son iguales técnicamente. Por ejemplo, si yo me voy a comprar un auto, si yo le compro un auto usado a mi vecino, es una relación entre iguales, ¿no es cierto? Mi vecino no tiene poder sobre mí ni yo tengo poder sobre él. Eso es una relación civil. Si yo contrato, por ejemplo, una compraventa de un auto, ¿no? Ahora, un ejemplo de un honorarios donde hay igualdad. Por ejemplo, si yo soy súper malo para hacer cosas de manualidades, de casa. A mí se me rompe la llave del baño y no sé qué hacer, ¿no? Y mi señora berreta. ¿Y qué es lo que pasa? Yo tengo que llamar a un gaffiter, ¿no? Y llamo al gaffiter y el gaffiter viene y arregla la llave del baño, ¿no? Esa relación es entre iguales. Yo no tengo cómo decirle al gasfitter, ¿no es cierto?, cómo tiene que hacer su trabajo, porque yo no tengo idea cómo se hace, ¿no? Por lo tanto, no hay un poder de mí sobre el gasfitter. Esa es una relación a honorarios, de igualdad, ¿no es cierto? Y que está pensada, en general, para, como ustedes vieron en la clase pasada, prestaciones de servicios accidentales, esporádicas, extraordinarias, ¿no? Como las del gaffiter que yo le contaba. O, por ejemplo, de un contador que me va a hacer un informe por una vez en particular, ¿no es cierto? O de un periodista que yo le voy a pedir que me haga un marketing, un proyecto de marketing para elaborar mis redes sociales, ¿no es cierto? Etcétera, ¿no? Cuestiones esporádicas, accidentales. Eso es un contrato de honorarios real. Pero esa figura se ha utilizado, como les decía, tanto en el sector público como en el sector privado, para encubrir relaciones que en el sector privado deberían estar reguladas por el Código del Trabajo y que en el sector público debieran estar reguladas por el Estatuto Administrativo a través de contratas y plantas. ¿Qué se gana con eso, no es cierto? Con encubrir esa situación. Bueno, en el caso del sector privado, que el Código del Trabajo no se va a aplicar. Los derechos contenidos en el Código del Trabajo, indemnizaciones por término, vacaciones, horas extras, la que a ustedes se le ocurran que estén en el Código del Trabajo, no aplican a los trabajadores a honorarios. ¿Por qué? Porque, a diferencia de lo que ocurre con el Código del Trabajo, que regula situaciones desiguales en que el empleador tiene un poder sobre el trabajador, en el ámbito de los honorarios esa desigualdad no existe. Por lo tanto, no se aplica el Código del Trabajo. Lo mismo para el sector público. En principio, insisto, hay matices, muchos matices, pero en principio al trabajador honorario no se le debiera aplicar o no se le aplica mayormente el estatuto administrativo ni las reglas de las contratas y las plantas, porque no hay una relación jerárquica, no hay un nombramiento, ¿no es cierto?, en el sentido de contrata y de planta por parte del Estado hacia ese trabajador honorario. Es una relación puramente de igualdad, a diferencia de la relación de subordinación que hay en el caso del sector privado del trabajador al empleador y de jerarquía que existe en el sector público del funcionario hacia el jefe de servicio, ¿no? Por eso sirve para encubrir beneficios, ¿no es cierto?, del estatuto administrativo y del Código del Trabajo a trabajadores que en definitiva no lo van a percibir por estar encubiertos bajo esa figura de honorario. Ese era el problema, doña Berusca, que se producía. Y por eso, esto como usted muy bien lo mencionó, que estaba un poco en el aire, que uno emitía la boleta y que a uno le pagaban, pero que uno no tenía muy claro cuáles eran sus derechos. A veces uno firmaba un contrato que era prácticamente un contrato de librería, ¿no? Y que tenía un feriado por aquí, unas vacaciones por allá y poco más, ¿no es cierto? Toda esa regulación en el aire, hace algunos años ya, Contraloría la quiso ordenar. Lo vamos a ver en un ratito más, pero emitió un dictamen que trata de limitar, ¿no es cierto?, no los honorarios, porque los honorarios, cuando se aplica bien la figura del contrato honorario, no hay ningún inconveniente, sino que las figuras encubiertas como honorarios, es decir, los contratos de trabajo o las plantas o contratas que estaban encubiertas como si fueran honorarios. Eso la Contraloría dijo, lo vamos a eliminar. Y emitió un dictamen, ¿no es cierto?, que vamos a ver en un ratito más, para ordenar un poco el cuento. Y a partir de ahí viene esto de los convenios honorarios que usted menciona, ¿no es cierto? Y muchos honorarios pasando a ser contrata, ¿no es cierto?, en el sector público. Eso le puedo adelantar como a modo de spoiler, doña Berusca, y lo vamos a ver en un ratito más. No sé si con eso contesto parcialmente al menos. Sí, contesta. Muchísimas gracias. Ya, sigamos. Muchas gracias por la pregunta. Em, los derechos fundamentales, que es este primer ámbito que me gustaría conversar con ustedes, son derechos, ustedes no son abogados, así que no lo tienen por qué saber. Lo que nosotros los abogados llamamos derechos fundamentales se refiere a derechos que están vinculados
intrínsecamente con nuestra persona. O para decirlo en sencillo, es lo que nosotros conocemos como derechos humanos, ¿no es cierto? Es el mismo concepto, pero aplicado al derecho interno. Todas las personas tenemos derechos fundamentales por el solo hecho de ser personas, ¿ya? Y son derechos a los que no podemos renunciar, son derechos que nos constituyen, que nos definen como personas. Y todos los tenemos. Y todos los tenemos incluso cuando entramos a trabajar, ¿no es cierto? Yo no pierdo mis derechos fundamentales por el hecho de tener un empleador ni por tener un jefe de servicio que me da órdenes, ¿no? Son derechos que nos constituyen como personas. ¿Qué ejemplo podemos tener de derechos fundamentales? Por ejemplo, el derecho a la vida es un derecho fundamental. El derecho a la honra, el derecho a la privacidad, el derecho a la libertad de movimiento, el derecho a la integridad física y psíquica, el derecho a la no discriminación, el derecho a la libertad de expresión, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Son derechos que tienen una especial relevancia para todas las personas y estos derechos están por sobre todos los demás derechos del ordenamiento jurídico. Profe, ¿y dónde están estos derechos? Son tan importantes estos derechos fundamentales que están en la norma jurídica más importante de cualquier Estado, que es la Constitución Política de la República. Si ustedes van al artículo 19 de nuestra Constitución, van a encontrar un listado de derechos fundamentales. Todos los derechos fundamentales que encuentran ahí, ¿no es cierto? Son derechos que nos constituyen como seres humanos. ¿Ya? Y que, insisto, no perdemos por trabajar, aunque sea en el sector público o en el sector privado, ¿no es cierto? Los mantenemos. Y la idea, el gran problema, ¿no es cierto?, que tienen que solucionar los distintos ordenamientos jurídicos, las distintas leyes de los países, ¿no es cierto?, es cómo proteger estos derechos fundamentales. ¿Cómo protejo la vida privada del funcionario público? ¿Cómo protejo que el jefe no se meta en el correo privado del funcionario, ¿no es cierto?, o del trabajador del sector privado? ¿Cómo protejo la integridad psíquica del funcionario? Que el jefe no lo maltrate ni lo acose laboralmente. Lo mismo ocurre en el sector privado, ¿no es cierto? ¿Cómo protejo estos derechos especialmente relevantes? Y tenemos las siguientes vías de protección, legales, por así decirlo. Em, Primero que todo, recursos, es decir, eh, a ver, lo voy a decir en términos muy coloquiales, no me reten los que sean abogados, digamos, pero apelaciones, por así decirlo, es decir, formas de contradecir una resolución administrativa, una resolución del jefe de servicio. Por ejemplo, si hay una resolución que destituye a un funcionario, ¿no es cierto? Yo puedo recurrir de reposición o incluso de recurso jerárquico, es decir, para que el superior, el organismo superior al servicio que me destituyó, ¿no es cierto?, revise la situación. O, por ejemplo, si existe una situación de acoso, ¿no? Recursos contra actos de la administración. Esa es la primera vía. Segunda vía, lo que se conoce como recurso de protección, que es una acción de protección. ¿Ustedes han escuchado la idea de recurso de protección? Es un recurso, una demanda, por así decirlo, ¿no es cierto?, ante la Corte de Apelaciones para que, en definitiva, se protejan los derechos fundamentales. Son acciones breves, cortitas, ¿no es cierto?, que la Corte resuelve rápidamente en teoría, ¿no es cierto?, para proteger derechos fundamentales. Otro mecanismo que tienen los funcionarios públicos para proteger sus derechos fundamentales: reclamar ante la Contraloría General de la República. Ya vamos a ver cómo se hace. Pero la Contraloría General de la República, algo así como la Dirección del Trabajo en el sector privado, ¿no es cierto?, tiene facultades para controlar, ¿no es cierto?, la legalidad de los actos del Estado. Por lo tanto, también proteger a los funcionarios en sus derechos fundamentales. Y por último, tenemos como mecanismo la tutela laboral, es decir, un juicio laboral, un tipo especial de juicio laboral que está destinado específicamente para proteger estos derechos tan especiales, tan importantes como son los derechos fundamentales, ¿no es cierto? Y a esta tutela laboral, a este juicio en el Tribunal del Trabajo, tienen acceso tanto los trabajadores del sector privado como los funcionarios del sector público. 4 mecanismos, ¿no es cierto?, de protección de estos derechos de los funcionarios públicos. Me interesa que conversemos sobre la tutela laboral por su importancia práctica y cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años. Profesor, disculpe, Fíjense, ¿me escucha? sí, don Jean-Pierre, Sí, disculpe que no puedo prender la cámara, estoy no, ningún problema, ocupado yo un entiendo minutito, perfecto, disculpe. Lo que no pasa hay es que problema. justo que me estaba saltando la duda en que en el caso de una instancia laboral, en sede laboral privada,
eh, Sí, y que tenga que ver un asunto público, por ejemplo, un trabajador honorario, etcétera, sí. ¿sería procedente también el recurso de unificación de jurisprudencia o estoy confundiendo papas con manzanas? No, está muy acertado lo que usted dice, porque dentro de ese juicio laboral que se ventila ante un juez del trabajo, ¿no es cierto? Que es un juicio de tutela, tanto de funcionarios públicos como del sector privado, se producen después, cuando se dicta la sentencia, la posibilidad de impugnar esa sentencia. Supongamos que yo soy un funcionario público, ¿no es cierto? Y me acosa mi jefe, ¿no es cierto? El jefe de servicio me acosa laboralmente. Yo presento una demanda de tutela ante el juez del trabajo, se inicia el juicio, se aportan las pruebas, tenemos audiencias y se dicta una sentencia por parte del juez del trabajo. Juez del trabajo que, ojo, está aprendiendo sobre normas de la administración del Estado. Nuestros jueces Claro. laborales son tremendos jueces, son jueces muy capacitados, con un Pero no rol todos protector muy especializados. claro, pero claro, les cuesta un poquito a veces, y a todos nos cuesta a los que nos dedicamos a esto, ¿no es cierto?, adaptarnos a estas normas especiales distintas que estamos recién desde hace algunos años, quizá 8 o 10 años, empezando a mirar con más detalle. Ese juez laboral entonces resuelve mediante una sentencia y declara, por ejemplo, que el funcionario en verdad no fue acosado laboralmente. ¿Qué puede hacer el funcionario insatisfecho, no es cierto, con esta sentencia desfavorable? Puede recurrir, apelar, por así decirlo, pero que en materia laboral no se llama apelación, se llama recurso de nulidad. Y se presenta un recurso para que se deje sin efecto esa sentencia del juez del trabajo por parte de la Corte de Apelaciones respectiva. Por ejemplo, si esto es en Santiago, la Corte de Apelaciones de Santiago. Si es en Rancagua, la Corte de Apelaciones de Rancagua. Y esa Corte de Apelaciones, que es un tribunal distinto del juez del trabajo, dice, esta sentencia en verdad está equivocada y en verdad que sí hubo acoso laboral, por lo tanto dejo sin efecto la sentencia del juzgado de letras del trabajo y resuelvo yo que sí hay acoso laboral. O por el contrario, la Corte podría decir, ¿sabe qué? La resolución del juzgado de letras del trabajo está correcta, aquí nunca hubo acoso laboral, por lo tanto rechazo la demanda y Me confirma, ¿no confirmo. es cierto?, valida la sentencia del juez del trabajo. ¿Qué puede hacer ese trabajador, ese funcionario, insatisfecho con esa sentencia de la Corte también? Lo que mencionó muy bien don Jean-Pierre. Un nuevo recurso, una nueva Trasladarlo a apelación, la por Corte así Suprema. decirlo, Claro. exactamente, que se llama recurso de unificación de jurisprudencia y que se Claro. interpone, como muy bien decía don Jean-Pierre, ante la Corte Suprema. ¿Ya? Fíjense el camino largo que se recurre, o sea, que se recorre desde la demanda de tutela hasta el resultado final en la Corte Suprema, que pueden ser 2 años y medio, tranquilamente, con los tiempos que tenemos el día de hoy. Sin Claro. perjuicio de eso, no sé si contesto, don Jean-Pierre, ¿no es cierto? Sí, don José Luis, no se preocupe. Justamente estaba pensando Perfecto. en lo que pasa es que me vino a la mente y dije, pero el Ujú. recurso de unificación también lo podría ver, si lo ve la Corte Suprema y lo ve solamente en área privada, debería verlo también en el área pública. Así Entonces, es, fue más que así nada un es. tema de texto. Así que muchas gracias por resolver la duda. Perfecto, lo que necesiten. Y tal cual. Entonces, como aquí este procedimiento, que era un procedimiento originalmente pensado para el sector privado, y eso está en la historia de la ley, digamos, es claro, fue un procedimiento de protección de derechos fundamentales pensado para los trabajadores del sector privado, la jurisprudencia, es decir, los tribunales, con sus sentencias, lo fueron ampliando con el correr de los años, ¿no es cierto?, al sector público. Fíjense ustedes, sin norma alguna del Código del Trabajo, que permitiera extender expresamente, ¿no es cierto?, este procedimiento de protección a los funcionarios públicos. La jurisprudencia, los jueces fueron argumentando, ¿no es cierto?, de muy buena manera, porque este procedimiento propio del sector privado aplicaba también para proteger los derechos fundamentales del sector público, de los funcionarios del sector público. Y luego, hace algunos años, no tantos tampoco, ¿no es cierto?, el legislador, el Congreso dijo, ¿saben qué? Esto ya está súper claro, los tribunales y las cortes nos han dicho 10.000 veces que este procedimiento de tutela del sector privado aplica al sector público, hagámoslo ley. Y surge entonces la ley 21.280, que lo que hace es reconocer, extender este procedimiento del Código del Trabajo del sector privado a los funcionarios públicos. ¿Para qué? Para proteger estos bienes, estos derechos tan relevantes, ¿no es cierto?, para todas las personas y para todos los trabajadores. Y se crea esta ley, ¿no es cierto?, que lo que hace es que los funcionarios de la administración del Estado que hayan sido objeto de alguna vulneración de sus derechos fundamentales, como dice ahí, de aquellos establecidos en el artículo 485 del Código del Trabajo, fíjense ustedes, podrán demandar ante los juzgados de letras del trabajo, es decir, los tribunales propios del trabajo del sector privado. ¿Ya?
Se extiende Consulta, no se entonces ve en esta la protección. pantalla. Doña Verusca, sí, disculpe. No se ve en la pantalla. No sé si el PPT no está corriendo Ah, o chuta, perdón. Uy, yo le estaba mostrando todo el rato. A ver, espérenme. Uy, qué bueno que me dijo. Muchas gracias. En la página Y me 5. veían a mí nomás. Qué fome. Ahí sí o no. ¿O tampoco? Es que, o Está en sea, la diapositiva 5. Sí, sí, está eso en se ve derechos solo a reservados las por 5. función pública. Ay, qué raro. A ver, espérenme. Ya sé por qué es esto. O creo que sé. Es porque yo tengo tres pantallas. Es que estoy en la oficina. Y como soy medio ciego, solo. Espera, espera. Ahora sí lo van a ver bien. Ahí sí o no. Sí, Ahora sí, estamos en porque derechos Ahí fundamentales. ven que se Sí. mueve. Sí, se ve. Ya, Sí, perfecto. sí, ahí sí. Perfecto. Buenísimo. Era yo el problema. Como siempre. Ya, eso. Entonces, eso ocurre con el sector, con el procedimiento de tutela de derechos fundamentales. ¿Ya? Y además, esta norma, además de extender, ¿no es cierto?, este procedimiento, permite la protección de estos derechos fundamentales. Fíjense ustedes, derecho a la vida, derecho a la integridad física y psíquica, donde vemos todas las situaciones de acoso, muy relevantes el día de hoy con la ley Karen, derecho a la intimidad y a la vida privada, derecho al honor o a la honra, derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, libertad de conciencia, manifestación libre de creencias, libertad de culto, libertad de expresión y de opinión, ¿no es cierto? Libertad de trabajo y, muy importante a día de hoy, derecho a la no discriminación. Todos esos derechos, más uno que vamos a ver en la lámina siguiente, están protegidos tanto para los funcionarios del sector público como para los trabajadores del sector privado. ¿Ya? Vamos. Además de estos derechos que les mencioné, derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, etcétera, está. A ver, no, antes de eso, les voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, si yo les digo derecho a la vida, esto que suena tan abstracto, o a la integridad psíquica y física, ¿cómo se traduce en concreto en un lugar de trabajo, sea en el sector público o en el sector privado? ¿Se refiere solo a que mi empleador no venga con un cuchillo y no me mate? ¿O se refiere a otras cosas también? O sea, prácticamente que se pueda realizar el servicio acorde a la normativa que tenemos como sociedad, obviamente bajo un marco de respeto y Ley de Karin. confraternidad con el Por otro. ejemplo, claro, claro. Muy bien, don Jean-Pierre, muy bien, don Sergio, efectivamente. De eso se trata, ¿no? Por ejemplo, a ver, si a mí me tienen trabajando 12 horas al día, sin parar y sin descanso, eso va a afectar mi integridad física y psíquica en algún momento, ¿no? Sí. Si a mí Sí. viene mi jefe, sea el jefe de servicio o mi empleador en el sector privado, y me gritonea todos los días y me dice que soy tonto, que no sirvo para nada, etcétera, ¿no es cierto? ¿Afectará mi integridad física y psíquica? De todas maneras, ¿no es cierto? Si yo trabajo en una oficina de un sector público con el techo roto, que sé que en cualquier momento se va a caer, ¿se amenaza mi vida o no se amenaza mi derecho a la vida? Y esos son problemas tanto del sector público como del sector privado. Por eso tiene todo el sentido del mundo que exista una regulación común, que no se desampare a los funcionarios públicos, ¿no es cierto?, respecto de la protección de esos derechos fundamentales. Entonces, todo esto que suena súper abstracto y bonito y medio mentiroso incluso, tiene una traducción concreta, clarita, que todos los días los que nos dedicamos a esto lo vemos en tribunales, ¿ya? Entonces, es algo importante, no es pura teoría ni poesía. Em, Profe, sí, disculpe, también se puede hágale. hablar de trabajo digno, ¿no? Fíjense que es excelente lo que usted pregunta, porque todos estos derechos y todos los derechos fundamentales, porque estos que yo les mostré aquí no son todos los derechos fundamentales, el catálogo es más amplio todavía, pero estos son los que están protegidos por la tutela. No, no todos, solamente estos que están aquí, más el que está en la lámina siguiente. El fundamento, cuando uno estudia en derecho constitucional, ¿no es cierto? El fundamento de los derechos fundamentales, ¿cuál es su justificación? El por qué existen estos derechos fundamentales, la respuesta es la dignidad del ser La humano. dignidad. Tenemos estos derechos porque como seres humanos todos intrínsecamente tenemos dignidad, todos, ¿ya? Y ese es el fundamento de estos derechos fundamentales, así es que efectivamente. Y de hecho, es tan buena su pregunta, doña Paola, porque en el Código del Trabajo, en el artículo segundo y en los artículos quinto, tenemos referencias a una cierta idea de dignidad. De hecho, hay una revisión expresa, una referencia expresa a la idea de dignidad.
¿Ya? Así es que ese es el fundamento, es lo que está detrás de todo esto que estamos conversando. Así es que muy bien, doña Paula. Muy, Es muy que buena pregunta. discúlpeme, es que cuando hubo el proyecto de la nueva constitución que rechazaron, estaba muy especificado algunos temas en Sí, relación al trabajo en el que destacaban la dignidad humana y la dignidad del trabajador, que era exactamente. Y el trabajo tan decente, que fue otro valiosa, concepto el también muy trabajo relevante en su decente. momento. Sí, Claro, que es un sí, concepto de la OIT que estábamos ahí sí, po, por fin implementando, pero bueno, pasó lo que sí, pasó. así es, Para bien o para mal, digamos, ahí cada uno tendrá su, su sin posición. duda. Pero, claro, pero efectivamente la dignidad es lo que está detrás de todo esto, ¿ya? Muchas gracias. Em, Muchas gracias a usted, doña Paola. Y hay un otro derecho que también regula, ¿no es cierto? Y que es súper importante, la tutela de derechos fundamentales, ¿no es cierto? Y que es la garantía de indemnidad, que no quiere decir otra cosa sino el derecho de los funcionarios públicos y de los trabajadores del sector privado a no ser víctimas de represalias por alguna situación. Yo les dejé aquí las que de alguna manera regula el Código del Trabajo. Por ejemplo, por represalias por el ejercicio de acciones administrativas, por ejemplo, por ir a la dirección del trabajo en el caso del sector privado, o por ir a la Contraloría, ¿no es cierto?, el funcionario público, o por participar en contra de su empleador en el sector privado o del servicio, ¿no es cierto?, para el que presta servicios en el caso del funcionario público, por haber sido testigo, ¿no es cierto?, en juicio contra ellos, entre otros casos, ¿no? Las represalias, ¿no es cierto?, las venganzas, las vendetas, tanto en el sector privado como en el sector público, bajo ciertas circunstancias están prohibidas. Y ese derecho fundamental a no ser represaliado, a no ser víctima de venganza, se llama garantía de indemnidad, ¿ya? Esos son los derechos cubiertos tanto para el sector público como para el sector privado. No obstante, yo les mencioné que es el mismo procedimiento, son los mismos derechos protegidos, etcétera, tanto en el sector público como en el sector privado. Hay una pequeña diferencia, ¿ya? Y esta diferencia tiene que ver con las indemnizaciones a las que se tiene derecho. Fíjense ustedes que en el caso de acogerse a una acción de tutela de un funcionario público, es decir, el trabajador gana el juicio, ¿no es cierto? El funcionario público gana el juicio, no va a proceder, a diferencia de lo que pasa en el sector privado, la indemnización por años de servicio ni la indemnización sustitutiva del aviso previo. Sí procede, que son las indemnizaciones típicas por término de contrato en el sector privado, ¿no? Los años de servicio y el mes de aviso, como se conoce, ¿no? Bueno, sí va a proceder en el sector público una indemnización que se llama indemnización adicional, que es por vulneración de derechos fundamentales. Y esa indemnización está tarifada por la ley, está predeterminado cuál va a ser su monto, o el rango al menos. Y esa indemnización puede ir de 6 a 11 remuneraciones del trabajador afectado. O sea, si el trabajador ganaba, por ejemplo, 1 millón de pesos, digo 1 millón de pesos para simplificarme las matemáticas porque no soy muy bueno en los números, si trabaja 1 millón, o sea, si gana 1 millón de pesos, ¿no es cierto? El rango de la indemnización por vulneración de derechos fundamentales va de 6 a 11 remuneraciones, de 6 millones a 11 millones de pesos. En el sector privado es distinto, porque en el sector privado también el trabajador privado tiene derecho a esa indemnización y también va de 6 a 11 remuneraciones, pero normalmente además tendrá derecho a la indemnización por años de servicio o ya a la indemnización por el aviso previo cuando se haya desvinculado ese trabajador. ¿Ya? Ahí hay una pequeña diferencia donde uno diría queda un poquito en desventaja el funcionario público, bastante en desventaja en verdad, pero tiene el fundamento de que, claro, las indemnizaciones por término de contrato, ¿no es cierto?, que están reguladas en los artículos 162, 168, etcétera, del Código del Trabajo, no aplican directamente al sector público, ¿ya? Esas normas no. Las de la tutela sí, pero las de las indemnizaciones no. Profe, Sí, doña María José, tengo yo una, creo lo mismo que usted, don Sergio, ten- pero, ya, doña María tengo José, una disculpe, duda sí. porque la vulneración de derechos fundamentales, como el pago de la indemnización, por llamarlo de alguna manera, es solo en el caso de la desvinculación. No, y esa es una excelente pregunta. No. Fíjense que cuando uno analiza eh, una situación de un trabajador cualquiera, sea del sector público o del sector privado, y uno lo piensa, hay dos grandes momentos en el desarrollo del contrato de trabajo o de la relación funcionarial, ¿no es cierto? Hay dos grandes momentos en los que se puede producir vulneración de derechos fundamentales. El primero, y el más común quizá, tiene que ver con durante la relación funcionarial o durante la relación laboral, ¿no?
Es decir, que en el día a día se vulneran mis derechos fundamentales. En el día a día, ¿no es cierto?, se acosa sexualmente a una funcionaria, ¿no es cierto? En el día a día se acosa laboralmente a una funcionaria. En el día a día sufre represalias por alguna situación, ¿no? Durante la vigencia de la relación funcionarial o en el sector privado durante la vigencia de la relación laboral. Y eso es bastante, lamentablemente, normal. ¿Procede la tutela en esos casos? Sí. El funcionario que no ha sido destituido o el trabajador del sector privado que no ha sido despedido, es decir, que mantiene su relación con su empleador o con el servicio público, puede demandar de tutela a su empleador o al servicio con relación laboral vigente. No hay inconveniente, se puede, ¿ya? La ley dice, la vulneración de derechos se puede producir ahí, durante la relación laboral, por lo tanto, procede proteger ahí en esos casos y procede la tutela durante la relación laboral. Pero también procede en otro momento en que puede haber vulneración de derechos fundamentales. Por ejemplo, con ocasión del término de la relación laboral o funcionarial. Por ejemplo, si yo estoy súper enfermo, esto es típico en el sector privado. Yo estoy súper enfermo, tengo una enfermedad grave, ¿no es cierto? Y tengo hartas licencias médicas. No me voy a pronunciar sobre el tema de las licencias médicas que está en boga todo esto. ¿Eh? Voy a eludir, lo voy a esquivar, porque tengo una opinión un poquito a contracorriente, así que no quiero que me graben con esa opinión. Em, la, la, y este trabajador entonces tiene hartas licencias porque está enfermo, ¿no es cierto? Y el empleador dice, el del sector privado dice, ya no me sirve, para afuera, ¿no? Y la razón del despido es vulneratoria, porque es discriminatoria en razón del estado de salud de ese trabajador, ¿no? Entonces ahí no es durante la vigencia de la relación laboral la vulneración, sino que el despido mismo pasa a ser vulneratorio, ¿no? Y en ese segundo momento, es decir, con ocasión del término, también se puede demandar, ¿no es cierto?, de tutela de derechos fundamentales. Es decir, una vez que fui desvinculado en el sector privado o destituido, ¿no es cierto?, en el sector público. En ambos momentos, doña María José, se puede. Así que excelente su pregunta. Muchas gracias. ¿Ya? Eso. Em, eh, 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 eh. Profesor, ¿puedo hacer una pregunta cortita? Todas las que quiera, don Sergio. Respecto al despido injustificado del trabajador, Sí. me imagino lo siguiente: en lo privado, si el trabajador es un bodeguero, cargaba camiones, etcétera, etcétera, y sufre un accidente el fin de semana, queda parapléjico, Claro. ¿no es cierto? Ahí el empleador no puede invocar, digamos, falta de salud para el trabajo, salud incompatible para el trabajo. Pregunto así Bien. desde la ignorancia. Sí. Aquí hay una diferencia súper clara en el sector público y el sector privado. En el sector público existe esta idea de la incompatibilidad en el cargo, ¿no? Saqué la pantalla porque les quiero mostrar el código del trabajo en este punto. Denme un segundito. Estoy abriendo el código. Terminación, aquí está. Fíjense en esta norma que está acá. ¿No estoy proyectando, sí? No, No. Ya, ahora sí voy a proyectar. Aquí está, compartir pantalla. Les voy a mostrar ahora el código del trabajo. Artículo 161 bis. Fíjense lo que dice. La invalidez total o parcial no es justa causa. No es justa causa para el término del contrato de trabajo. El trabajador que fuera separado de sus funciones por tal motivo tendrá derecho a las indemnizaciones por término de contrato. O sea, el trabajador que es despedido por esta razón, por invalidez total o parcial, ¿no es cierto?, tiene derecho a las indemnizaciones. Ese despido es per se injustificado. No hay forma de que ese despido sea justificado. Siempre va a ser injustificado. En el sector privado, tenemos ahí alguna norma, yo ahí tampoco me manejo tanto, ¿no es cierto? Así que no voy a entrar mucho ahí, pero está esta idea, ¿no es cierto?, de la salud incompatible con el cargo. Esto, sin ánimo de darles la lata, pero en el derecho comparado, como decimos los abogados, es decir, en otros países se está regulando. En España ha habido movimientos sobre esto y están intentando flexibilizar un poco las normas relativas a estos casos de salud incompatible con el cargo o de trabajadores que efectivamente ya no pueden seguir prestando sus servicios. Pero en principio la regla en el sector privado es la que le comenté, don Sergio, y en el sector público sí hay una mayor discrecionalidad para el servicio. ¿Ya? Muchas gracias, profesor. A usted, don Sergio. Entonces,
vimos la normativa del Código del Trabajo para proteger derechos fundamentales a los funcionarios públicos, ¿no es cierto? Ahora, yo les comenté que hay otras vías. Dijimos recurso de reposición, dijimos reclamo ante Contraloría, dijimos recurso de protección y dijimos tutela. Y partimos por la tutela que ya la vimos. Vamos ahora al recurso de protección. El recurso de protección es una suerte de demanda, por así decirlo. Me retarían los constitucionalistas si me escucharan decir eso, pero es como para que se entiendan en llano. Es una demanda, ¿no es cierto?, en contra de, por ejemplo, el servicio público o el empleador que vulnera los derechos fundamentales de los trabajadores. Y esta acción, este procedimiento ante la Corte de Apelaciones, que se llama procedimiento de protección, que es distinto de la tutela, ¿no es cierto?, laboral. Este es un procedimiento general para trabajadores y no trabajadores. em, como les decía, también protege algunos derechos fundamentales. Es un procedimiento que no se usa tanto en el sector privado, se usa un poco más en el sector público. Pero ¿por qué no es el mejor mecanismo, creo yo? Por las siguientes razones. Uno, el único objetivo del recurso de protección es que cese, que termine el acto vulneratorio. Es decir, si me están acosando, ¿no es cierto? Lo único que va a hacer el recurso de protección es prohibir que se siga acosando. Pero no hay una reparación, no hay detrás de este procedimiento, ¿no es cierto?, una indemnización que le permita cubrir los daños al trabajador o al funcionario. No da derecho a indemnización esta acción de protección, ¿ya? Por eso, como primera idea, por eso no es tan relevante. Y una segunda idea tiene que ver con que muchas veces los casos de vulneración de derechos fundamentales, piensen ustedes en acoso sexual, en acoso laboral, malos tratos, hostigamientos, etcétera, no son fáciles de probar. Y la acción de protección es un procedimiento judicial cortito que en principio no admite ninguna prueba. Es básicamente la demanda, el informe del servicio público o del empleador y la resolución del tribunal. No me permite aportar testigos, no me permite aportar mayormente documentos, etcétera, ¿no? A diferencia de la tutela laboral, que como comentamos hace un ratito atrás, es un juicio completo, con todo, con juez, con testigos, con documentos, con peritos, con todos los medios de prueba de los que las partes quieran utilizar. Por eso, muchas veces la acción de protección, este segundo mecanismo que estamos viendo de protección de derechos fundamentales, se queda un poquito corto. No da derecho a indemnizaciones y no permite discutir de manera lata, de manera extensa, la situación de vulneración. ¿Vamos bien hasta aquí, cierto? Ya, genial. Hay un tercer mecanismo, ¿ya?, de protección, que es el reclamo ante Contraloría. Y aquí los que saben, los que son funcionarios, se van a peinar con esto y saben probablemente mucho mejor que yo todo esto, pero se los voy a comentar igual. La posibilidad de reclamar ante Contraloría, y esto está en el Estatuto Administrativo, no está en el Código del Trabajo ni en la Constitución, como la acción de protección que vimos recién, que está en la Constitución. Esto está en el Estatuto Administrativo, es decir, es un derecho, un mecanismo de protección que está pensado para el sector público, para los funcionarios, no para los trabajadores del sector privado. Fíjense ustedes que este reclamo ante Contraloría, que está en el Estatuto Administrativo, en el artículo 160, permite reclamar ante Contraloría, ¿no es cierto?, frente a vicios de legalidad del servicio, ¿no es cierto?, y que estén regulados en el Estatuto Administrativo. Entonces, ¿quiénes pueden usar este mecanismo de reclamación ante la Contraloría? Los funcionarios sujetos al Estatuto Administrativo y también las personas que postulen a un concurso público para ingresar a un cargo en la administración del Estado. Y si hubiera una ilegalidad en el ingreso, ¿no es cierto?, en la determinación de quién ingresa o no a este cargo en el Estado, ¿no es cierto?, también se podría reclamar de legalidad. Pero lo normal es que el reclamo se produzca por parte de funcionarios que ya están sujetos al estatuto administrativo y que advierten alguna ilegalidad o vulneración en sus derechos funcionariales. ¿Cómo funciona esto? Rápidamente, ¿no es cierto? Un plazo de 10 días hábiles tienen los funcionarios para efectuar este reclamo. Estos 10 días hábiles se cuentan desde que tuvieron conocimiento de la situación, ¿no es cierto?, o desde la resolución que lo degrada en el cargo o que produce alguna vulneración, ¿no es cierto? Ahora, si es que esta vulneración tiene que ver con remuneraciones, el plazo se extiende mucho más y pasa a ser un plazo de 60 días, que es un plazo muy similar al del despido para reclamar el despido en el sector privado, ¿no? 60 días. Una vez que se interpone este reclamo por parte del funcionario, ¿no es cierto?, la Contraloría va a resolver, pero previo informe de la autoridad. O sea, se le pide a la autoridad respectiva, ¿no es cierto?, al servicio un informe. Explique usted qué fue lo que pasó y por qué tengo este reclamo aquí de este funcionario. Cuéntenos cuál es su versión de los hechos. Se genera este informe por parte de la autoridad, ¿no es cierto?, del servicio, y con ello Contraloría resuelve. Un plazo de 10 días para recibir el informe, ¿no es cierto?, y luego, vencido ese plazo de 10 días, Contraloría resuelve. ¿Qué pasa si el servicio nunca envía el informe? Contraloría puede resolver igual, con o sin informe.
¿Ya? Eso. Profe, Esos son, a grandes rasgos, los mecanismos de protección. Doña Daniela, ¿no? sí. Hola, ¿cómo está? Súper. Muy bien. ¿Y usted? Qué bueno, bien, gracias. Qué Le bueno. quisiera hacer una consulta y respecto a los sumarios, ¿uno puede ir a Contraloría si es que, no sé, el sumario fue desfavorable para el trabajador? Sí, hay mecanismos de protección. También podríamos, fíjese que en la medida en que el sumario genere vulneración de derechos fundamentales, de estos derechos especiales, podemos usar cualquiera de las vías que tenemos acá. La vía de protección normalmente se rechaza, porque la Corte, de la acción del recurso de protección, normalmente se rechaza porque la Corte de Apelaciones dice esto es algo de lato conocimiento, yo con lo poquita información que tengo no puedo resolver. El juez del trabajo normalmente resuelve esto, sí, y Contraloría también. En la medida en que se afecten derechos fundamentales, cualquiera de los mecanismos que hemos visto están disponibles para eso. ¿Ya? Muchas gracias. A usted, doña Daniela. Sergio, yo Em, tengo una pregunta. Nombró 60 días hábiles también para los despidos, ¿cierto? Para las sí, desvinculaciones. sí, fue una comparación que hice nomás como para Y que son vean que los 60 plazos son hábiles. Eso significa que son 3 meses, más o menos. un poco más, poco menos. Pero sí, ¿cierto? Hábiles siempre, de lunes a viernes. Hábiles. Ojo, en el sector privado, cuando hablo de hábiles, son días de lunes a sábado. Por ¿Ya? En el eso, sector privado, claro, en el sector público, cuando hablamos de día hábil, esta es buena esta distinción, que se las mencione, qué buena doña María José. Me alegro de la pregunta, porque cuando hablamos de días hábiles en el sector público, hablamos de días hábiles, lo que todos entendemos como días hábiles, de lunes a viernes, ¿no es cierto? Y no son hábiles entonces los domingos, los sábados y los feriados. En el sector privado, y en lo judicial, digamos, los plazos para juicios, para demandar, etcétera, normalmente hablamos de días hábiles y los días hábiles en este sector privado son de lunes a sábado. Es decir, no son hábiles solo los domingos y los festivos. ¿Ya? Para que lo tengan ahí presente. Ya, Profesor, ¿puedo hacer sí, don Sergio. algo breve? Mire, Sí. respecto al funcionario público que reclama en la Contraloría, lo puede hacer por sí mismo, frente a Ujú, la vulneración de algún derecho o un fallo en contra en un sumario, sin sí, representación legal. En cambio, una acción sí, legal en un tribunal tiene que ser con patrocinio, o sea, pagar a un sí, siempre. abogado. Entonces, Exactamente. hay que hacer la distinción, porque si el funcionario tiene una asociación, Sí, se representa con la sí, asociación en la Contraloría a gasto cero. perfectamente. En cambio, en Sí, el tribunal tiene que pagar el patrocinio a un abogado. Quería sí. solamente decir eso, que es diferente el procedimiento. Es bien relevante lo que usted menciona, don Sergio, porque efectivamente muchas veces el tener que pagar un abogado es un problema. Es algo que uno le coarta la posibilidad o al menos le atenúa bastante el ánimo, digamos, para poder realizar eso, ¿no? A veces no se puede nomás. Y no, de todas maneras, es muy bueno lo que usted dice, don Sergio. Contraloría no se requiere patrocinio en absoluto, ¿ya? Más allá de que es recomendable, y por eso ahí las asociaciones de funcionarios son tan relevantes, porque ellas pueden prestar asesoría, ¿no es cierto? Normalmente tienen un abogado o tienen buenos contactos para poder ayudar ahí a sus funcionarios, así es que excelente. Hola, Em, hola. Mi nombre es doña Jenny. Jenny, Disculpen que no puedo abrir la cámara. no hay problema, no se preocupe. Yo, mira, con respecto a las respuestas de Contraloría, Ujú, ellos tienen tiempos bastante extendidos a veces y a veces sus respuestas no son como muy claras, por decirlo menos. Eso, sí, hay alguna, porque muchas veces uno reclama aquello, porque finalmente es como la interpretación. Y lo otro es que no contestan nunca. sí, pues se demora un montón. O sea, nosotros cuando tomamos casos, yo cuando me ha tocado ver casos de funcionarios, o del servicio, también me ha tocado, de hecho represento un par de servicios públicos. Eh, pero sobre todo cuando es por los funcionarios, uno tiene la duda, ¿no? Y uno tiene que hacer un pequeño análisis. ¿Qué se va a demorar menos? ¿El reclamo en Contraloría o una acción de protección? ¿O el juicio de tutela? El juicio de tutela normalmente se va a demorar más, porque se va a demorar 2 años, una cosa así. Pero a veces uno piensa, yo puedo presentar la demanda en tutela y si presento una buena demanda ahí rápido, puedo intentar llegar a un acuerdo rápidamente con el servicio, ¿no? Y a veces acorto por ahí los tiempos. O, por el contrario, bueno, ¿cómo va a reaccionar la Contraloría? La Contraloría regional, no sé qué, de no sé dónde, se va a demorar un mes, 2 semanas. Ese es un análisis que también hay que hacer. Así como el del costo del abogado que planteaba don Sergio, también el costo del tiempo, que eso es bien relevante, sobre todo cuando se trata de cuestiones de derechos fundamentales, porque el acoso laboral lo estoy sufriendo ahora, todos los días, necesito una respuesta rápida, ¿no? Entonces, el tema ahí del tiempo es crucial.
Sí, yo creo que sirve más, y no sé si yo estoy equivocado, para retener un poco la sanción y como se demora en todo el tiempo el mundo, estar preparándose para otra cosa. Pero igual me parece a ratos medio impresentable. Es una forma de verlo así. Sí, totalmente, Profe, totalmente. ¿puedo aportar algo? 30 Sí, segundos. lo que quieran, Igual por favor. en algún litigio, no litigio, perdón, en alguna situación que el funcionario se vea vulnerado sus derechos, pero si pertenece a una asociación que es diligente, que conoce la normativa, la estatutaria, ¿no es cierto? Y sabe cómo son los dictámenes, puede Ujú. pedirle al director de servicio una comisión de servicio para ese funcionario o un cometido funcionario, porque si hay acoso, saco a ese trabajador Sí, de esa dependencia, de ese departamento, y lo pongo en otro lugar, como cometido exactamente. funcionario. O sea, Como mantengo el medida de vínculo. resguardo. Correcto, mientras el proceso, el reclamo en Contraloría se demora hace tanto tiempo que sea, pero al trabajador lo saco de esa vulneración. Entonces también es importante que las asociaciones, si el trabajador pertenece, colaboren en esa parte y que el trabajador también conozca que se pueden dinamizar las formas. Comisión de servicio Exactamente. o cometido funcionario. Eso, gracias a Exactamente. todos. No, gracias a usted, don Sergio, un excelente aporte, porque en el sector privado también tenemos algo así con la ley Carin, ¿no? También la ley Carin ahora obliga al empleador privado, ¿no es cierto?, a tomar medidas de resguardo, atención psicológica temprana, si es necesario cambiar al trabajador de turno, ¿no es cierto?, o cambiarlo de sucursal para poder proteger a la víctima. Son medidas que el empleador puede adoptar y que la dirección del trabajo puede obligar, digamos, al empleador a que instruya. Así es que totalmente, ahí las medidas de resguardo se tornan cruciales cuando hablamos de derechos fundamentales porque todo va a demorar, sea Contraloría, sea el recurso de protección, sea lo laboral, ¿no es cierto? La institucionalidad para proteger derechos es lenta. Es lenta aquí, es lenta en todos lados, ¿no es cierto? Pero aquí es especialmente lenta, sobre todo lo que tiene que ver con lo laboral. Fíjense ustedes que hubo una reforma laboral en el año 2006 a los tribunales, ¿no es cierto? Y al procedimiento laboral. Partió súper bien. Los juicios laborales demoraban 3, 4 meses, ¿no es cierto? 5 meses en tener todo resuelto. Y ahora vamos en 2 años y medio. Es como decía alguien por ahí, doña Jenny, impresentable. Doña Jenny creo que era. Doña Rosa. José Luis, buenas noches a todos y a todos los Buenas que nos noches. están escuchando. ¿Sabes qué me pasa con esto? Un poquito, mira, en los tiempos, yo soy funcionaria pública Ujú, y Sergio también ahí decía que, bueno, que están las asociaciones para defender a los funcionarios, pero esta cuestión de que en palabras coloquiales que el hilo se corta por lo más delgado, en el papel, los protocolos, ley Karen, tú mencionaste, o cuando uno hace la presentación a la Contraloría, es súper bueno y las medidas para proteger al trabajador, ujú. por ejemplo, en los departamentos o en las municipalidades, sí se toman, pero no sacan al agresor, ponte tú en el caso de la ley Karen, no sacan al agresor, sino que sacan al trabajador. Y así como lo decía Sergio, porque uno quiere proteger al trabajador o Mm. trabajadora, o al funcionario o funcionaria, uno dice, sí, pero es que él es el agredido, ¿por qué tiene que salir de su unidad o de su lugar de trabajo Ah, si es otro el que está ejerciendo esa mala práctica? Pero en este tiempo me he dado cuenta que es todo lo contrario. O sea, el primero que se saca es al trabajador y mientras que a veces reiterativo porque la otra persona sigue haciendo esas malas prácticas y aún así y a veces la peor. Contraloría se está tomando todo el tiempo del mundo, por ejemplo, para los sumarios y los organismos administradores tampoco están tomando este tema como la ley No, Karen que están sale por súper enfermedad común. lentos. Entonces, Sí. mira, de repente uno siente un poco hasta desesperanza en esto, que uno le pone todo el empuje como para defender los que Sí. estamos en la dirigencia sindical, pero no sé qué pasa con estas cuestiones que al final tú que eres abogado, no sé, porque que necesito que me digas que voy a tener esperanza que esta cuestión va a cambiar en un ratito. Yo le tengo una respuesta, pero no es muy esperanzadora. Yo le voy a decir por qué pasó esto. Antes, y se lo voy a poner con el ejemplo de la ley Karin. La ley Karin, antes de su implementación, fue objeto de harto estudio por parte de los académicos, de los que nos dedicamos a hacer clases y a estudiar la legislación, ¿no es cierto? Y además de los que nos dedicamos a ejercer. Y yo fui a varios congresos, no uno ni dos, a varios congresos de abogados laboralistas, ¿no es cierto?, que nos dedicamos a esto, y en todos, pero en todos, las voces más autorizadas decían, cuando esta ley se implemente, va a ser un caos. Y no porque la ley sea mala, porque tenga malas intenciones. Lo que pasa es que cuando se implementó, ¿no es cierto?, no se pensó
en los recursos que tenemos disponibles para eso. A mí no me cabe duda de que Contraloría lo quiere hacer lo mejor posible y da su máximo esfuerzo, no me cabe duda de que la Dirección del Trabajo da su máximo esfuerzo y no me cabe ninguna duda que el órgano administrador de la Ley 16744 dan su mayor esfuerzo, ¿no es cierto?, para poder proteger a los trabajadores y hacer su pega. Pero es que no dan abasto. Y eso era algo que no es que chuta nos dimos cuenta sobre la marcha, era algo que era evidente, pero era evidente. Y hubo ahí, no sé si un voluntarismo político o quizás de esta idea tan chilena de lo vamos viendo sobre la marcha, ¿no es cierto? No sé, pero fue algo que se veía venir. Si ya las cosas nunca fueron rápidas, ¿no es cierto? Ahora con esta sobrecarga evidente, era sumar 2 más 2 nomás, pues no era algo muy complejo y no había que ser académico experto en derecho del trabajo para darse cuenta. O sea, todos sabíamos que eso era lo que iba a pasar. Así que eso es, doña Rosa, yo creo que estoy muy de acuerdo con usted y yo no veo por dónde esto vaya a mejorar. Se lo digo muy sinceramente. Perdón el pesimismo, pero doña Ingrid. Doña Ingrid, ¿tiene su manito levantada? A lo mejor está intentando desmutearse. Mientras tanto, ahí está Ahí, doña Ingrid. Ahí sí, le escuchamos perfecto. hola, buenas noches. Buenas noches. Yo quería hacer una consulta. Yo tengo una denuncia por ley Karim desde el año pasado, cuando recién se implementó este tema de la ley Karim. Yo fui agredida verbalmente y a punto de físicamente, pero la otra persona me denunció primero. Ujú. Y a mí me estaban sacando del puesto de trabajo. Y usted denunció también, fueron denuncias cruzadas. Sí, Ya. fue denuncias cruzadas, pero yo fui agredida verbalmente, pero yo denuncié a posterior. Yo hice las consultas a Contraloría y llegó recién esta semana esa respuesta, porque además, bueno, a mí no me estaba separando de mi lugar de trabajo el fiscal, sino el psicólogo laboral dio la instrucción que a mí me cambiaran y la alcaldesa subrogante autorizó eso. Bueno, también soy dirigente sindical, en ese tiempo estaba de presidenta de la asociación. Hicimos las consultas el año pasado y nos llegó la respuesta, y la respuesta, bueno, dice que efectivamente los códigos, porque yo soy código del trabajo, Más que sí, encima, ya. que nos pueden separar, que no es necesario que lo haga un fiscal, que lo puede hacer, bueno, la autoridad máxima, máxima en este caso, que es el alcalde. Claro. Cosa que, obviamente, si nos basamos primera instancia en la ley Karim, cuando la salió, ahí sale que un fiscal es el que te tenía que separar de tu lugar de trabajo. Y nos enteramos ahora, hace el lunes o el viernes pasado, que llegó esta resolución de Contraloría. Pero mi tema igual pasa porque yo también hice las averiguaciones. Eh, el que denuncia primero es como se supone, entre comillas, que es el que fue agredido físico, verbalmente, y lo separan a la otra persona que se supone que es el agresor. En este caso yo fui al revés, pero como yo denuncié después, quedé como que yo fuera la agresora. Y todavía estoy esperando la Karim, todavía yo no tomo, esto fue en octubre del año pasado, todavía a mí ni siquiera me han tomado declaraciones, ni a mí, ni a mis testigos, ni a nadie. Ojalá que no le pase lo que me pasó a mí, que hace poquito yo también represento y me llegó la respuesta como 8 meses después de la inspección, pidiéndome más antecedentes antes de empezar el proceso. Eh, a ver, lo que usted dice, doña Ingrid, es muy cierto y es la manera en que algunos servicios y también empleadores del sector privado lo están abordando, que es sacar, como ustedes muy bien decían, al denunciante. Eso no está expresado de esa manera en la ley, ¿ya? Al menos para el sector privado. El sector público desconozco, pero me imagino que no. Me imagino que es la misma regla, ¿no? No tendría sentido que fuera diferente. Y ahí en ninguna parte se dice, ya, al denunciante lo vamos a sacar. No, la ley habla de medidas de resguardo para la persona denunciante, pero esa medida de resguardo perfectamente podría ser, ¿no es cierto?, separar del espacio común a la persona denunciada. No hay mayor inconveniente en eso. Yo lo he hecho muchas veces en investigaciones que he llevado como investigador. Entonces, no es algo que esté en la ley, es un poco la voluntad y cómo lo quiera manejar la persona que está llevando a cabo la investigación, que normalmente va a ser el servicio internamente o la empresa internamente. La razón que está detrás de eso es que muchas veces va a ser más fácil sacar a la víctima o al denunciante, porque el denunciado puede reclamar, puede a su vez contradenunciar, ¿no es cierto? Entonces muchas veces por ahorrarse el problema,
se saca a la persona denunciante, pero eso no está de esa manera en la ley, como les digo, y lo relevante es que la medida sea eficaz y que sea proporcional, ¿ya? Que sea proporcionada. Esos son como los dos grandes criterios para las medidas de resguardo. No hay nada como predeterminado en ese sentido, ¿ya? Como para que lo tengan claro y lo puedan conversar en sus respectivos servicios o, o, o empleadores. Doña María Gabriela. Gracias, profesor. Buenas noches a todas y a todos. Buenas La noches. verdad, las cosas es que dentro de la ley Karin, siento de que la estrategia en general de la ley, que si bien es un extracto de nuestro convenio 190, Así es. la ley es una ley que viene a prevenir espacios de trabajo para que no lleguemos a la violencia. La Claro, ley en sí no viene con la reparación y ahí es donde hoy día seguimos entrampados en el mismo problema que nos enfrentamos las y los trabajadores del sector público, de que los sumarios son eternos y que pasan meses, entonces, porque la ley en cierta forma es prevención. La ley está enfocada en prevenir. Así es como vienen los protocolos y viene la instancia, pero y ahí es donde estamos enredados, porque muchas creímos que la ley iba a venir a mejorar lo nefasto que teníamos dentro de los sumarios, pero la verdad es que en el transcurso nos hemos dado cuenta que eso no es así, porque no viene con la medida de la reparación. ¿Qué pasa ya cuando está la violencia? ¿Qué pasa cuando ya la víctima fue agredida, fue violentada en su lugar de trabajo? Según protocolo y se supone que se debe sacar al agresor, es- siempre y cuando la víctima agredida exprese que quiere salir del espacio, porque se supone que eso es lo que venía a mejorar esta ley, pero en la práctica volvemos a foja cero, a lo que prácticamente siento y los casos que me ha tocado ver, que al final estamos más entrampados que antes porque te piden que tienen que haber fiscales que tengan con perspectiva de género, que se manejen en el concepto de la ley, y ahí ni siquiera desde la base ministerial han dado los espacios para capacitar los fiscales especializados en ley Karin, con perspectiva de género, porque esto es lo que se busca. sí. Entonces, es un poco complejo. Eso es como para Eh, un Y poquito. es una muestra un poquito, doña María Gabriela, lo que usted dice, que me viene muy bien su comentario, porque uno, estoy totalmente de acuerdo, y dos, muestra esta idea de las lógicas distintas, ¿no? En el sector privado, para poder generar una investigación, ¿no es cierto? No tenemos la burocracia del sumario administrativo o burocracia más chiquitita, pero burocracia al fin y al cabo de la investigación sumaria, ¿no? El procedimiento es distinto. En la ley Karin está regulado un procedimiento de 30 días con etapas súper claritas y que no puede pasar de 30 días por el empleador. ¿Dónde se entrampa después? En la dirección del trabajo, que pasan meses, como comentábamos hace un ratito. Pero a nivel de empleador, tiene que funcionar perfecto porque la ley lo obliga y está el garrote encima en caso de que no cumpla con los 30 días. Y se aplican multas, se vicia el procedimiento, etcétera. En el sector público no pasa eso. Pasa toda la burocracia propia de el fiscal, que el actuario, que no está, que está de vacaciones, que no sé qué, que ustedes conocen mejor que yo. Entonces, ahí de nuevo la diferencia, la pregunta que yo les quiero transmitir en el fondo y el objetivo de esta clase es, bueno, ¿se justifica una diferencia de regulación en estos aspectos tan esenciales? Eso es. Muchas gracias, doña María Gabriela. No, y lo ¿Sí? otro, tengo una Quiero retórica, hacer una consulta, por favor. una consulta, si me la puedes después contestar por último al final de la clase, es que Sí, nos tengo quedamos un una ratito. duda con relación al estatuto administrativo, con relación a las leyes supletorias, sobre todo las que son, porque nosotros somos afectos a atención primaria, nos Ujú, regula la 19378 y se nos dice que en nuestro reglamento es supletoria la ley municipal, la 18883, ujú. pero y tengo mi duda porque siempre se nos ha planteado que no aplica para nosotros en esta estatuto lo que es el estatuto administrativo como tal. Entonces Ya. me queda como la interrogante si al final se supone que el estatuto administrativo aplica porque soy funcionaria del simple hecho de ser funcionaria pública. Pero si tengo Este estatuto estas especial. normas especiales porque soy un Ujú. sector,
mi retórica es, ¿me aplica o no me aplica o solamente tengo que la ley la supletoria municipal? 370, el Sí. 19378, que es mi estatuto, supletoria la otra. Entonces, mi retórica, mi pregunta es con relación al estatuto administrativo, porque se nos ha dicho en reiteradas ocasiones que no nos aplica, pero después tú te ves en el tema de procesos de calificación, que sí hace mención al reglamento, o sea, al estatuto administrativo, entonces quedamos ahí como duda de tipo, con la duda. Se lo voy a contestar después para poder darle la palabra a los demás compañeros, pero solo como adelanto, como spoiler, la respuesta es en principio sí. O sea, tenemos una ley base, que es la ley orgánica, luego tenemos otra ley base, ¿no es cierto?, que es el estatuto administrativo, y después vienen los estatutos especiales que interactúan con esas normas base con un régimen de supletoriedad. Habrá materias en las que no, habrá materias que están reguladas de manera especial en el estatuto especial y por lo tanto no aplicará supletoriamente el estatuto administrativo. Pero ahí donde hay vacíos, donde no está regulado en el estatuto especial, procede de todas maneras las normas generales, ¿ya? Pero después lo conversamos bien, doña María Gabriela. Muchas gracias. Don Diego. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Sobre el mismo tema que se está conversando, Ley Karin, nosotros, bueno, yo soy presidente de una asociación de funcionarios de salud, APS, igual que la compañera que recién habló, Ajá. pero nosotros vivimos una situación diferente. Nosotros Ya. estuvimos trabajando casi 7 meses en el protocolo de Ley Karin junto con el municipio, se hizo un solo protocolo para todos los funcionarios. Y Ujú. hasta el momento ha resultado, porque las medidas preventivas, cuando hay una denuncia, en el 99% se ha aplicado hacia la víctima la protección y el victimario, sea quien sea, eh, ha sido o apartado del lugar de trabajo. Incluso tenemos en este momento una directora de establecimiento fuera por Ley Karin. Claro. Eh, Afortunadamente hemos tenido, no sé, por el apoyo quizá o la gestión nos ha apoyado no solo a los gremios, sino que en general a los funcionarios que se han victimizado o que han sido víctimas, perdón, de algún hecho. Yo creo que si bien la ley Karin tiene muchas falencias, como por ejemplo el tema de los honorarios, que tiene muchos vacíos porque exige que los honorarios también entren, pero no le da los derechos por no ser funcionarios. eh, si la administración quiere y la administración tiene la intención realmente de hacerla cumplir, se puede. Porque, por ejemplo, acá se respetan los 30 días hábiles, en algunos casos más complejos, para los fiscales solicitan los 60 días extras que le da la ley, Ujú. pero se están sacando los casos en tiempo y somos un municipio pequeño, que no gozamos tampoco de muchos recursos, por lo tanto, Claro. tiene mucho que ver con la gestión y con la intención del jefe del Total. servicio. Total. Ahí Eso era está la como cuota mi... de... Muchas gracias, se pasó. Es un súper buen comentario, don Diego, y ahí está la cuota de esperanza que nos faltaba, doña Rosa, ¿ves? Llegó. Pero sí, efectivamente hay harto de voluntad, hay harto de capacitación, hay harto de buena gestión detrás. Y yo, como les comentaba, yo también represento una municipalidad, no puedo decir cuál, pero también las cosas se han hecho bien ahí, a mi entender. Entonces, de que se puede, se puede. Hay que tener buena gestión, gente capaz y gente con ganas de hacerlo bien, como en cualquier ámbito de la vida, en verdad. Don Sergio, con usted y yo sigo después, porque me queda poquito y la Javi me está mirando con cara de retarme, así que No, yo no tengo problema si se alarga, profe, mientras pueda también, o sea, sí, personalmente. sí. No sé cómo va Chile, eso sí, pero me imagino que no vamos tan bien, así es que feliz me quedo acá todo lo que sea necesario. Sí, Vamos gracias. perdiendo. Es breve, lo mío es bastante breve, tiene que ver con que la ley Karin, básicamente, coloquialmente hablando, es un tirón de oreja para todos. No tiene que ver con que el agresor o el que vulnera el derecho está en un nivel institucional, técnico, gerente, jefatura o director. No, la ley Karin es en un sentido amplio de las buenas relaciones laborales, y ahí, a mi juicio, desde las bases, los trabajadores tienen que ponerse al día también, porque las asociaciones tienen un rol importantísimo que cumplir a través de las mesas multigremiales. No sé si hay funcionarios públicos que sean dirigentes que participen en esa instancia, porque ahí es donde se construye un poco lo que decía Diego, si no me equivoco, de ver el lado positivo de esto, porque la ley Karin no es automática. No, Figúrense que los fiscales, quienes son los mismos funcionarios que ya tienen trabajo, que se deben recargar de sumarios para tratar temas, entrevistar a los declarantes, etcétera, etcétera. Entonces, creo yo que como funcionarios, servidores públicos, también tenemos que verlo
desde fuera de la trinchera, no de que son las jefaturas las que dañan. A mi juicio creo que se ve muy así, de que es el jefe el que, y resulta que hay funcionarios que también tienen tratos con sus pares, entonces verlo de una forma más holística, más completa, nos va a Transversal. servir para entender que esto va a demorar. Y las asociaciones tienen harto que hacer en las mesas multigremiales. Hay que ponerse las pilas ahí, estudiar, aprender, leer, ver jurisprudencia, consultar con personas como ustedes, como expertos, y ahí ir construyendo. De lo contrario, va a ser más de lo mismo, creo yo. Era una reflexión, profesor. Gracias por la instancia. Está maravillosa, estoy totalmente de acuerdo y es un cambio cultural, como usted muy bien dice. O sea, y como todo cambio cultural va a llevar tiempo, vamos a tener que adaptarnos todos y ser abiertos de mente y con nuestro actuar para poder mejorar. Pues eso es así. Muchas gracias, don Sergio, tiene toda la razón. Doña Ingrid, y con esto ya sí que continúo para que no quitarle más. Consulta, ¿qué pasa Sí. con el fuero en caso que me apliquen medidas de resguardo? O sea, que aplicaran medidas de resguardo. Yo tengo... ¿Usted está pensando en un fuero maternal, en un fuero de algo no, así, en no, un no, fuero... es fuero sindical. Ah, en fuero Yo tengo... sindical, Sí, ¿ya? y lo que pasa es que yo me negué todo el rato al cambio en su oportunidad. Ujú, Yo sí me cambiaron de igual de lugar de trabajo, pero por un tema, no por ley Carín, sino por reestructuración, porque como yo era de DAEN y DAEN ya no ¿ya? existe en la municipalidad, me reubicaron, pero Ujú, todas las veces que me trataron de cambiar por ley Carín, yo me negué a firmar. Y además ujú. tenía fuero. Entonces era mi respuesta que yo tenía fuero sindical y que no me podían cambiar. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Qué Bueno, pasa en sí si a otro funcionario que también tenga fuero y lo obligan a firmar el resguardo y que te saquen de tu lugar de trabajo? Porque como en mi caso se supone, yo fui la agredida, pero en realidad la otra persona quedó como la víctima en este caso y como sí. que yo... Esa es la parte como desagradable en el fondo, porque uno está 100% camiseteado con la víctima, en el fondo, con la denunciante o el denunciante, pero en teoría todas las partes involucradas tienen la misma categoría, ¿no? Para decirlo de otra manera, hay un principio de inocencia detrás de esto hasta que la investigación se lleve a cabo. Por lo tanto, mover a alguien que ha sido denunciado tampoco es tan sencillo, ¿no es cierto? Porque no puede constituirse como en castigo, por así decirlo, porque todavía esa persona, para todo efecto legal, es inocente. No es sencillo. En el sector privado, doña Ingrid, tenemos una norma respecto de los dirigentes sindicales, que es la prohibición del jus variandi. Es decir, no se puede modificar el lugar de trabajo ni la jornada de un dirigente sindical. Eso en el sector privado tenemos regla expresa. Desconozco si en su estatuto especial habrá alguna norma al respecto. Podríamos revisarlo después si quieren nos quedamos conversando, pero efectivamente precisamente la idea de esta norma que está en el sector privado es proteger a los dirigentes. Es proteger a los dirigentes para que no sean movidos, ¿no es cierto?, de manera arbitraria y como represalia por alguna circunstancia. Yo imagino que en su estatuto especial puede haber alguna norma en ese sentido. Don Farid. Don Farid. Debe estar ahí intentando desmutearse, si es que vamos a dejar pasar unos minutos. O sea, unos segunditos. Ahí sí. Ya, muchas gracias, don Farid. Ya, Cuéntenos nomás. yo entiendo que cuando se produce un proceso de investigación producto de una denuncia por ley Carín, yo trabajo en el sector público, soy dirigente gremial de un servicio público, digamos. Eh, el director del servicio, una vez hecho todo el proceso de investigación, etcétera, etcétera, tiene la facultad de dictar, de dictar una sanción de acuerdo a los antecedentes que arrojó la investigación. Claro. Incluso la facultad hasta de definir, si no me equivoco, si esa persona queda inhabilitada o no para seguir ejerciendo en el sector público, si es que se le aplica sanción. Eso a mí me hace suponer que la decisión que toma el director respectivo del servicio es definitiva. No obstante, frente a un caso particular, que obviamente no voy a dar detalles de eso,
nos hemos enterado de que después de pasado ese proceso, la persona que es notificada de la sanción, o las Ujú. personas que son notificadas de la sanción, pueden apelar incluso a la Contraloría, y eso me produce una contradicción. ¿Es tan así? A ver, yo se los voy a plantear de la siguiente manera. En general, para el sistema jurídico chileno, para la ley chilena, toda resolución administrativa es susceptible de ser sujeta a revisión, sobre todo cuando es revisión judicial. O sea, en principio no debiera haber ninguna norma, hay por ahí, digamos, pero muy excepcionalmente, toda resolución o acto administrativo debiera estar sujeto a revisión, ¿ya? Es susceptible de estar sujeto a revisión y, como les digo, sobre todo jurisdiccional. O sea, se entiende, ¿no es cierto?, que los tribunales, desde luego, ¿no es cierto?, u órganos de control, como podría ser Contraloría, la Dirección del Trabajo, etcétera, tienen facultades de revisión y, en general, la decisión de un jefe de servicio, por regla general, no me refiero necesariamente al caso que plantea usted, pero por regla general son susceptibles de revisión. Eso es así en el fondo porque siempre se entiende que una resolución administrativa podría de alguna manera tener algún grado de parcialidad que los tribunales no tienen, ¿no? Y que los tribunales podrían entonces desvirtuar o incluso algún órgano de control, como les decía, como Contraloría o la Dirección del Trabajo. Eso efectivamente está diseñado así, más allá de las normas específicas que pueda haber al respecto. Don Juan Carlos. Hola, buenas noches. Tengo una consulta. Mira, ¿qué es lo que pasa con el jus variandis cuando ¿Mm? tanto la persona denunciante como la denunciada, o cuando hay denuncias cruzadas, pero son ambos dirigentes y ambos tienen fuero y esta prohibición de cambiarlos Es de complejo. puesto de trabajo? Sí, sí, ¿Qué sí, o pasaría en sea, ese caso, digamos? es complejo de manejar, es complejo de manejar porque en el fondo uno tiene dos opciones, o llega a acuerdo con una de las dos partes en el fondo y trata de no hacerlo unilateralmente, porque recuerden ustedes que el jus variandi es una modificación unilateral, ¿no? Por parte del empleador o del servicio. Tratar de hacerlo de común acuerdo, no hay ningún inconveniente si es que alguno de los dirigentes está de acuerdo en el fondo y se suscribe a algún documento al efecto donde conste la voluntad de las dos partes de hacer el cambio temporal y sobre la base de la justificación de la investigación. Pero si ninguna de las dos partes quisiera, que está en su legítimo derecho de no querer, el servicio o el empleador tendría que informar de esta situación al órgano correspondiente y explicar que hay una imposibilidad y que subsidiariamente se va a aplicar otra medida de resguardo, que debiera reunir los mismos requisitos de proporcionalidad, etcétera, pero no es una situación compleja, efectivamente. Complicado, ¿cierto? Disculpa, ¿puedo, Gracias. puedo aportar en Muchas gracias. ese tema? Sí, por favor, por favor. Sí, lo que pasa es que cuando ambos son dirigentes sindicales, porque esto lo vimos y nos sucedió ya acá Pasa. en nuestro municipio, eh, el fuero que a nosotros nos protege es para Ujú. cambio de funciones, cambio de lugar, pero no nos protege para suspensiones. Por lo tanto, acá lo que se hizo, se suspendió con goce 100% de sueldo También es a una ambos alternativa. dirigentes. También es una Y esa es la alternativa. medida que se toma con los dirigentes, ya que no nos pueden mover porque nos protege la ley. Ahí se genera, eso sí, el tema de que los jefes de servicio normalmente no les gusta porque implica un desembolso extra de recursos, de pagar una remuneración sin prestación de servicios. Suele no ser una medida tan usada, así que me alegro que la hayan usado ahí porque es una manera de destrabar este problema que planteaba don Juan Carlos, que no es fácil, no es fácil Excelente para nada. respuesta, muchas gracias. Bien, son las 9:43. Denme 5 minutos más porque solo quería plantearles un tema más y el resto lo pueden ver en las diapositivas que le pasé, que le pasé a Javi, donde hay más información, hablamos algo respecto de sumario, etcétera. Pero me importa que me den 5 minutos para esto. Todo lo que hemos tratado de conversar durante esta clase tiene que ver con la protección de los funcionarios públicos, ¿no es cierto? Y cómo se mezcla esta protección de normas públicas, ¿no es cierto?, con normas del sector privado. Y muchas veces se menciona por parte sobre todo de la doctrina laboralista, ¿no es cierto?, de los autores que nos dedicamos a esto, desde el derecho privado, ¿no es cierto?, es entender al Estado como una suerte de empleo precario, ¿no?, de fuente de empleo precario en el sentido de que hay muchos resguardos, ¿no es cierto?, que hay en el sector privado que no están en el sector público. También me podrían decir lo contrario, en el sector público hay varios aspectos que están más reforzados que en el sector privado, y eso desde luego es también así, pero muchas veces cuando uno piensa en los honorarios en el sector público o en las contratas que todos los que hemos estado en el sector público sabemos que a fin de año siempre es un periodo complejo, ¿no es cierto?, donde uno piensa muchas cosas que todo puede salir mal, muchas veces eso afecta, ¿no es cierto?, y puede ser calificado como empleo precario.
Fíjense que les dejo ahí un dato. En los últimos 15 años, el número de trabajadores o funcionarios del sector público aumentó en un 55%. 55%, no es menor. Y se han generado algunos mecanismos de protección, ¿no es cierto?, que no están necesariamente en la ley, pero que se construyen a partir de la ley por la jurisprudencia, sea de los tribunales o de Contraloría, y son dos grandes mecanismos de protección. Uno, el que voy a ver con ustedes, y y el otro lo estudian después, que es la confianza legítima y el deber de fundamentación del acto, ¿ya? ¿Qué pasa con con la confianza legítima? ¿Qué es lo que quiero que veamos? La confianza legítima, yo les tengo aquí una definición, que es de quien fue Contralor hace un tiempo atrás, que es Bermúdez, ¿no es cierto? Él estudió este tema de la confianza legítima y él decía que las actuaciones de los poderes públicos generan, ¿no es cierto?, entre los destinatarios, entre los funcionarios, ¿no es cierto?, una confianza. ¿Confianza de qué? De que las actuaciones previas del Estado, ¿no es cierto?, de la administración, de los servicios públicos, va a generar, ¿no es cierto?, o se va a mantener en el tiempo. Es decir, que el Estado va a actuar de igual manera en situaciones semejantes a cómo ha venido actuando históricamente, ¿no? Y a eso es lo que le llamamos confianza legítima. Esa es la idea que está detrás. Y luego podremos discutir cuánto es el tiempo necesario, ¿no es cierto?, y etcétera. Pero la idea que está detrás es esa, es decir, que el Estado respete la manera en cómo ha venido actuando históricamente, ¿no es cierto?, más allá del periodo, porque eso genera una expectativa, ¿no es cierto?, de que eso va a generar una cierta confianza de que se va a producir esa misma conducta. Y les dejé aquí un dictamen que ustedes conocen, ¿no es cierto?, que es el dictamen 22.766 del año 2016, donde se define de alguna manera la idea de confianza legítima a partir de las reiteradas renovaciones de las contratas, que es una de las materias donde mayor aplicación ha tenido esto de la confianza legítima. Fíjense que respecto de la confianza legítima, ustedes también lo saben, hubo un criterio plasmado, establecido por la Contraloría, ¿no es cierto?, que es, en cuanto al tiempo, que fueran 2 años continuos, ¿ya? A propósito, de nuevo, de la renovación de las contratas. El criterio, como dice ahí, establecido por la Contraloría, se traduce en la práctica en que los servicios públicos y municipalidades tienen la obligación de renovar las contratas de los funcionarios que llevan más de 2 años continuos en dicha calidad, ¿ya? Y esta confianza legítima se extiende tanto a la mantención del vínculo como al cargo, ¿no? La duración, función, el nivel remuneratorio, etcétera, respecto de la última remuneración. Y cualquier decisión distinta deberá ser debidamente fundamentada, ¿ya? Ese era el criterio, ¿no es cierto? 2 años, Contraloría General de la República. ¿Qué pasó después? Ustedes esto también lo saben. Apareció la Corte Suprema, ya no un ente administrativo, sino que un ente judicial, y en el año 2023, ¿no es cierto?, a través de distintas sentencias, les dejo los roles ahí para el que quiera buscarla, ¿no es cierto?, se estableció un plazo ya no de 2 años como el que establecía Contraloría, sino el de 5 años de renovación continua. Se amplía el plazo, ¿no es cierto?, lo cual de alguna manera perjudica la posición del funcionario, ¿no es cierto?, que ya no dispone de 2 años, sino que va a tener que esperar 5 años para que se genere la confianza legítima. Otro cambio de Contraloría, reciente, fresquito, del año pasado, ¿no es cierto?, de fines del año pasado. Ustedes también lo conocen. A propósito de considerar la confianza legítima como una materia litigiosa. ¿Qué es lo que dice Contraloría en este dictamen que está ahí, que es del 6 de noviembre del año 2024? Dice, la pretensión de los recurrentes, de los funcionarios, ¿no es cierto?, en este tipo de asuntos es que se declare que a su respecto se ha configurado confianza legítima, ¿no es cierto?, atendido el lapso de su desempeño de contrata. Y por otra, que las respectivas entidades públicas han entendido, en contrapartida, que a dichos servidores no les asiste tal protección, ¿no es cierto? Ahí hay una disputa, el servicio va a decir no hay confianza legítima, el funcionario va a decir sí. Y se genera una controversia sobre ese punto, dice la Contraloría. Y luego fíjense lo que dice. De este modo, y teniendo presente lo dispuesto en el citado artículo 6º, bla, 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 que impide a la entidad fiscalizadora emitir pronunciamiento en aquellos casos que se plantea un asunto de naturaleza litigiosa, corresponde que en lo sucesivo se abstenga de resolver sobre esa materia, es decir, sobre la confianza legítima. Es decir, la última postura de la Contraloría respecto de la confianza legítima es fundamentalmente yo no voy a resolver controversias sobre confianza legítima porque es una cuestión que le compete a los tribunales de justicia. Y ese es el último criterio, ¿no es cierto?, de la actual Contralora en este sentido. ¿Qué pasó después de ese dictamen del año pasado? A nivel jurisprudencial de tribunales, tenemos una sentencia, al menos que yo conozca, que es una de las Cortes de Apelaciones de Talca. ¿Qué dijo la Corte de Apelaciones de Talca? Dijo,
como hay norma expresa para fundamentar lo que indica Contraloría respecto de este criterio, no hay ilegalidad ni arbitrariedad en la decisión de Contraloría. Falló entonces a favor del servicio público y en ese sentido la Corte Suprema, ¿no es cierto?, conoció de la apelación de este recurso de protección y en la causa 9184 de este año confirmó lo resuelto por la Corte de Apelaciones. Es decir, se confirma a nivel judicial, la Corte Suprema ha confirmado el criterio de que la Contraloría no debe resolver cuestiones de confianza legítima por tratarse de una materia litigiosa y por lo tanto materia de tribunales. ¿Ya? Eso es lo que yo les quería contar sobre confianza legítima, que es algo que ustedes conocían, pero no podía no mencionar porque es, desde mi perspectiva, y esto cada uno podrá tener su opinión, una manera de, digamos, socavar o aminorar un mecanismo de protección que se había levantado respecto de los funcionarios, que era la idea de confianza legítima, ¿no es cierto?, que en el sector privado de alguna manera está cubierto con la idea de principio de continuidad y de la idea de contratos indefinidos, ¿no es cierto? En el sector público no teníamos algo así, y la idea de confianza legítima protegía a los funcionarios en ese sentido, y ahora se está de a poquito, ¿no es cierto?, veo yo, disminuyendo esa protección. Y yo creo, si usted, y sobre esto me están grabando, pero lo voy a decir crípticamente para que el que lo quiera entender lo entienda, yo creo que este debate sobre licencias médicas que ha habido va a derivar, o tiene la intención incluso, de seguir socavando la confianza legítima. Así lo voy a dejar, ¿no? Y no lo voy a explicar, lo voy a dejar planteado ahí nomás. Eso es todo cuanto les quería comentar, les agradezco mucho la paciencia. Javi, por favor, no me mates, me va a hacer 20 minutos, 1000 disculpas a todos No, y les no pasa agradezco nada. mucho la Muchas paciencia a todas y a gracias. todos. Gracias. Me dio frío. Muchas gracias. Profe, ¿Hay helado? Buenas ¿Se puso noches, helado? gracias. Buenas noches, muchas gracias. quedaron unas Ah, preguntitas en el chat, se las mando por WhatsApp y yo le envío las Gracias, respuestas a los Néstor. trabajadores después. Gracias, que No sé esté si bien, tiene que esté problema bien. con eso. Gracias, chao. gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Chao. Gracias. Gracias, que tengan buenas noches. Tengan un buen Que muy día. bien. Muchas gracias. Buenas noches a todas y todos. Muchas gracias a todos. Buenas Hasta noches. La próxima luego. semana. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta luego. Que descansen. Chao, chao.